Hace 18 años. Morí en un accidente de coche mientras salvaba a toda mi familia. Lo único que dejé atrás fue a mi esposa, Sofía, para que criara sola a nuestra hija. La amaba más que a mi propia vida, para volver con mi esposa y mi hija. Incluso aposté con los dioses, dispuesto a pagar el precio más cruel a cambio de la resurrección. Pero cuando regresé, entré de frente en su boda con Makoto. Corrí hacia ella para reconocerla. Sin embargo, no solo no me reconoció, sino que además me dio una bofetada que me dejó aturdido en el lugar, gritándome furiosa qué clase de relación con diferencia de edad creía que estaba intentando. Solo entonces me di cuenta, los dioses me habían devuelto a mí yo de 18 años. Y Sofía, ya tenía el cabello completamente blanco, con el rostro cubierto de profundas arrugas. Capítulo 1. Última hora. La famosa presidenta Kim, conocida por su castidad, queda expuesta a los 62 años. Presuntamente mantiene a un virgen de 18. Fui empujado violentamente al suelo, mirando a Sofía Kim con incredulidad. Grité, «Esposa», un reportero exclamó con asco. «¡Qué descaro! Llamar esposa a una mujer que podría ser su abuela. Por dinero no tiene ninguna dignidad. El esposo de la presidenta Kim murió hace años, ella no es tu esposa». Los insultos insoportables me atravesaron el corazón como agujas. Ellos no sabían. Sofía realmente era mi esposa, y yo era su esposo, muerto hacía mucho tiempo. Solo que ahora había cruzado al 18º año después de mi muerte en el cuerpo de un joven de 18 años. Esposa, lo siento. Hoy seguí a Sofía en secreto cuando salió, sin imaginar que acabaría rodeado de reporteros. Me puse de pie tambaleándome, solo para ser empujado al suelo otra vez. Los ojos de Sofía se volvieron gélidos. Dijo con frialdad, «Cállate, mantente lejos de mí». Luego giró el rostro y miró directamente a las cámaras. «Todos. Él no es mi amante, solo es alguien que intenta aprovecharse de mí porque se parece a mi difunto esposo. Y yo, no lo conozco en absoluto». Su cabello canoso brillaba como escarcha bajo las luces de las cámaras. La miré atónito, con los ojos ardiendo de repente. ¿No me conoce? A los 9 años, ella me llevaba a la escuela. A los 18, me siguió al campo. A los 22, se casó conmigo. De amigos de la infancia a 40 años juntos. La mujer que me acompañó toda mi vida en realidad dijo que no me conocía en absoluto, pero claramente fue ella quien, tras mi muerte, perdió la razón. Cayó en una depresión severa y dijo que mientras pudiera volver a verme, estaría dispuesta a pagar cualquier precio. Al escuchar sus innumerables plegarias, rogué a los dioses que me permitieran regresar, incluso intercambiando el precio más cruel por ello. Hace 18 años, morí en un accidente de coche salvando a mi familia. Dejé atrás a Sofía, a nuestra hija y a un nieto recién nacido. Pasé mi vida haciendo buenas obras. Tras la muerte, ascendí a los cielos, pero la obsesión de Sofía era demasiado profunda, podía oír su voz en todo momento. Al principio, rezaba a cada dios y a cada Buda, deseando un destino en la próxima vida. Más tarde, se volvió cada vez más desesperada, buscando chamanes y místicos para traerme de vuelta de entre los muertos. Incapaz de soportarlo, fui a suplicar a los dioses, pidiendo regresar al mundo mortal para ver a mi esposa una última vez. El dios sonrió levemente y dijo, ¿verla una vez es suficiente? Puedo resucitarte y dejarte quedarte con ella, pero si ella te rechaza, nunca más volverán a ser marido y mujer por toda la eternidad. ¿Te atreves a apostar? No dudé. Sofía me amaba con su vida. Después de más de 40 años juntos, no había manera de que me rechazara, pero en el momento en que regresé, me topé con su boda. El novio tenía el cabello blanco, y sus cejas y ojos se parecían a los míos en un 70%, y mi esposa ya se había convertido en una anciana cercana al final de sus días. Mi hija, Jazmín, había pasado de ser una joven imprudente de 22 años a una élite corporativa serena y competente. Solo entonces me di cuenta, ya habían pasado 18 años en el mundo humano. Mi aparición fue como un incendio, consumiendo toda celebración. El novio, Makoto, quedó tan impactado que se desmayó en el acto. Sofía no se lanzó a mis brazos entre lágrimas de alegría como yo había imaginado. En cambio, su expresión se volvió sombría. Mi hija perdió el control y me gritó, «Por fin logramos construir una nueva vida sin ti, ¿por qué regresaste?» Mis dedos temblaron, no lo entendía. ¿Por qué? Cuando regresé de entre los muertos, ¿no había alegría alguna en sus rostros? Esposa, hija, podemos seguir siendo una familia, ¿de acuerdo? Con los ojos enrojecidos, extendí los brazos para abrazar a Sofía, pero ella me empujó.
mientras yo quedaba paralizado. Mi hija me arrastró frente a un espejo. Mírate ahora. ¿Cómo se supone que vamos a ser una familia? Solo entonces comprendí finalmente con horror. Había vuelto a tener 18 años. Y en ese momento, por fin entendí la leve sonrisa del Dios y la crueldad de aquella apuesta. Una bofetada seca me cayó de lleno en la cara. Salí despedido al suelo y, antes de que pudiera reaccionar, un grupo de personas se me echó encima, descargando puñetazos y patadas sin piedad. Basura que seduce a mujeres ricas y mayores. Solo tienes 18 años. La hija de la presidenta Kim podría ser tu madre. Su nieto es de tu misma generación. ¿Cómo tienes el descaro de aferrarte a ella? Dolorido, me encogí instintivamente y miré hacia Sofía, que estaba fuera del círculo de gente, pero ella apartó la mirada con indiferencia y se marchó rápidamente escoltada por sus guardaespaldas, como si yo fuera una plaga. Un dolor punzante atravesó mi pecho. Así de mucho me odia la Sofía actual. Cerca de mí sonó una mueca burlona. TSH, solo tienes 18 años. Tú y la presidenta Kim son completamente incompatibles. Despierta de una vez. Sí, incompatibles. De verdad debería despertar. Después de todo, ya había insistido durante un mes entero, y Sofía no me había dedicado ni una sola mirada amable. Después de que arruiné la boda, mi hija me habló de Makoto. Makoto Ito era un psicólogo muy reconocido, pero nunca pudo curar por completo la enfermedad de Sofía. Al final, imitándome, pasó 18 años ayudándola poco a poco a salir de la sombra de haber perdido a su esposo. Mi hija dijo que su madre ya se había enamorado del tío Ito y me aconsejó que me retirara mientras aún podía, pero me negué a creer que Sofía pudiera enamorarse de un sustituto. Como antes, le preparé sopa y le compré libros, pero ella ni siquiera los miró. En cambio, la horrible cocina experimental de Makoto la comía sin cambiar de expresión. Una simple espiguilla de cola de zorro que él había recogido al azar. Ella la trataba como si fuera un tesoro invaluable. De pronto, alguien me dio una fuerte patada en la cabeza. El dolor recorrió todo mi cuerpo y ya no pude resistir más. Todo se volvió negro. El hospital. Después de recibir 30 puntos de sutura, regresé solo a casa. Nada más entrar. Vi a Jazmín consolando a un adolescente. Noah levantó ligeramente la mirada y, de repente, saltó del sofá y me señaló con el dedo. ¿No eres tú ese tipo interesado que intentó seducir a mi abuela? ¿No tienes vergüenza? ¿Por qué nos perseguiste hasta mi casa? Tienes la misma edad que yo. ¿Cómo te atreves a aferrarte a mi abuela? Jazmín sujetó al alterado Noah. Cálmate primero. En realidad, él es. Mis uñas se clavaron con fuerza en las palmas de mis manos. Así que, mi nieto nunca había sabido de mi existencia. Antes de esto, Noah había estado en el extranjero. Cuando quise verlo, mi esposa y mi hija siempre ponían excusas y lo evitaban. Al ver a Jazmín fruncir el ceño una y otra vez, incapaz de continuar, de repente lo comprendí. Mi hija no podía reconocerme, pero en aquel entonces, Jazmín solía presumir de mí ante todos. Este es mi papá, guapo, ¿verdad? Subí las escaleras en silencio. Al pasar frente al dormitorio principal cerrado con llave, mi corazón se contrajo violentamente. Ese había sido mi cuarto. Después de que morí, Sofía lo selló. Todo dentro permanecía exactamente igual que hacía 18 años. Pero ahora, ni siquiera yo mismo tenía permitido entrar. Regresé a la habitación de invitados en la que ahora vivía. Durante todo ese mes, había intentado de todo, pero Sofía nunca me aceptó. Hoy había planeado intentarlo una última vez, solo para acabar fotografiado por los reporteros. Mirando el retrato familiar sobre la mesa, mis ojos se enrojecieron. En aquel entonces, éramos claramente una familia tan unida. Tras dudar una y otra vez, decidí intentarlo por última vez. Quería contarle a Sofía sobre la apuesta con los dioses, pero justo cuando me acerqué al estudio, escuché la conversación en el interior. Mamá. Le conté a Noah sobre papá. Se asustó tanto que lloró. No puede aceptar tener un abuelo de 18 años. Yo tampoco puedo aceptar tener un padre de 18 años. El escándalo de hoy tuvo un impacto enorme. El precio de las acciones cayó a la mitad. Un suspiro flotó en el aire, seguido por la voz envejecida de Sofía. Ahora mismo, él simplemente es innecesario. Esa frase golpeó mi corazón como un mazo, destrozando la última ilusión que me quedaba. Innecesario. Así que, en los corazones de las personas que más amé, yo era innecesario. Incliné la cabeza hacia atrás, forzando las lágrimas a regresar a mis ojos. Si ese es el caso, entonces desapareceré de su mundo y les devolveré la paz. Me puse en contacto con la familia de élite más poderosa de la ciudad S, la familia Liu.
Quiero ocupar el lugar de Noah y someterme a un matrimonio de inversión de fortuna. Nota del autor: matrimonio de inversión de fortuna se refiere a utilizar un acontecimiento feliz, normalmente el matrimonio, para disipar la mala suerte, enfermedades o destinos funestos, con la esperanza de cambiar la fortuna de alguien, mejorar su situación y mantenerlo con vida. La hija mayor de la familia Liu estaba en estado vegetativo y en condición crítica. Ofrecieron a la familia Kim 100.000 millones a cambio de que Noah se sometiera a este matrimonio de inversión de fortuna, porque él era la única persona del país con una constitución de yan puro. Por eso Noah había regresado al país, pero él se negó y lloraba todos los días. En aquel entonces, cuando la familia Kim enfrentó una crisis financiera, Jasmine no tuvo más remedio que aceptar un matrimonio estratégico. Terminó de forma infeliz. Después de dar a luz a Noah, se divorció y nunca volvió a casarse. No queriendo que mi nieto repitiera la tragedia de mi hija, decidí ayudarlos una última vez. Considéralo como cumplir el lazo familiar en esta vida. Al día siguiente, tras confirmar que yo también poseía una constitución de yan puro, la familia Liu aceptó. La boda se fijó para un mes después. Antes de irme, el mayordomo preguntó con curiosidad: ¿cuál es su relación con la señora Sofía Kim? Me atraganté. Tras un largo silencio, finalmente hablé. Yo soy, mi voz estaba ronca, como si estuviera llorando, su nieto. Capítulo 2. Caminaba solo por la calle. En un momento de confusión, recordé que hace 30 años, cuando un triciclo me atropelló, me dejó el rostro desfigurado y una pierna rota. Sofía me abrazó con fuerza y dijo: Jorge, aunque quedes paralítico, aunque tu cara quede arruinada, sin importar en qué te conviertas, yo te amaré igual. Yo creí que entre nosotros nunca habría un abismo. Nunca imaginé que la diferencia de edad acabaría convirtiéndose en un precipicio imposible de cruzar. Apenas entré en la villa, escuché la risa de Noah. Estaba hablando por teléfono. Abuela, mamá, qué genial. Alguien va a casarse entrando en la familia Liu en mi lugar. ¿Quién será el pobre desgraciado que va a casarse con un muerto viviente? Pero al verme, dejó de reír de inmediato. Monstruo, aléjate de mí. Después de gritar, salió corriendo escaleras arriba, como si evitara una plaga, mirando a mi nieto, que me evitaba como si fuera algo repugnante. Dije en voz baja: no te preocupes, dentro de un mes, ya no volverás a verme. De pronto, sentí algo húmedo en la mano. Un Golden Retriever estaba lamiéndome. No pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. Este perro lo crié hace 20 años. Llevaba 18 años sin verme, pero en cuanto regresé a casa me reconoció y se acercó con entusiasmo. Hoy en esta familia, solo el perro aún estaba dispuesto a reconocerme. 7 días después, fui a la casa de subastas a comprar el dinero de compromiso. Aunque la familia Liu no carece de dinero, yo no podía presentarme con las manos vacías. Apenas llegué a la entrada, vi a Sofía caminando hacia mí de la mano de Makoto. Makoto, mañana es tu cumpleaños. Dime qué quieres esta noche y cerraré la subasta por ti, dijo ella. Me quedé aturdido. ¿Makoto? Makoto bajó la mirada con una leve sonrisa, pero al verme, su expresión se enfrió de inmediato y se colocó delante de Sofía. Señor Wang, ¿acaso el daño que causó a la familia Kim la última vez no fue suficiente? ¿Todavía se atreve a perseguirnos hasta aquí? ¿No va a parar hasta arruinar por completo la reputación de Sofía? Lo ha entendido mal. He venido a comprar el dinero de compromiso. Sofía lo interrumpió con frialdad. Makoto, entremos. No hace falta prestar atención a alguien sin importancia. ¿Sin importancia? Esas palabras fueron como agujas, clavándose con violencia en mi corazón. Más de 40 años de matrimonio, y al final me convertí en alguien sin importancia. Cuando comenzó la subasta, entré al recinto y escogí deliberadamente un asiento lo más alejado posible de ellos. El primer lote presentado fue un broche de aguamarina. La aguamarina simboliza la lealtad eterna. Antes, siempre que Sofía veía este tipo de gema, la compraba para regalármela, pero esta vez, Sofía cerró la subasta directamente, sin dar oportunidad a que nadie más pujase. Entre los gritos de sorpresa del público, colocó el broche en el pecho de Makoto. Makoto sonreía con dulzura. Sentí un dolor punzante en el corazón, pero pronto me tranquilicé. Makoto es su esposo tras volver a casarse. Sofía debería serle fiel a él, ¿no es así? Después de ajustar mis emociones, empecé a comprar el dinero de compromiso. Todo lo que adquirí fueron joyas de oro. Sofía frunció el ceño. Yo nunca había sido aficionado al oro, salvo cuando nos casamos. Jamás lo había comprado. Yo no iba a casarme. ¿Por qué comprar oro? La voz de Makoto interrumpió sus dudas. Sofía, quiero ese broche como regalo de cumpleaños.
Sofía asintió sin pensarlo, pero al ver con claridad el lote, guardó silencio. Era un broche de rubí, una reliquia de mi padre. Me levanté de golpe, mirando fijamente el broche con agitación. Era lo que más amaba mi padre en vida y el único recuerdo que me dejó hace 40 años. Para ayudar a Sofía a resolver problemas financieros, vendí el broche con el corazón destrozado. Después, Sofía quiso recuperarlo para mí, pero nunca logró encontrarlo. Al notar una mirada desde un lugar elevado, giré la cabeza instintivamente. Al ver la mirada provocadora de Makoto, todo mi cuerpo se estremeció. Negué con la cabeza desesperadamente hacia Sofía, suplicando con los ojos sin cesar: no me quites la reliquia de mi padre, por favor. Pero Sofía apartó la mirada con indiferencia y, en cuanto el subastador anunció el inicio, cerró la subasta sin dudarlo. Makoto, feliz, la abrazó y le dio un beso. Yo, en cambio, caí sin fuerza sobre el asiento, con el corazón completamente helado. Sofía sabía perfectamente lo importante que era ese broche para mí. Ella había dicho que, si alguna vez lo encontraba, sin duda lo compraría para mí. Incluso había jurado hacerlo. Por eso, durante el intermedio, ya no pude contenerme y me precipité al palco para exigir explicaciones. Pero Sofía solo se masajeó el entrecejo con cansancio y dijo: la última vez arruinaste mi boda con Makoto. Él ha estado de mal humor desde entonces. Mi voz temblaba sin control. Aún así no puedes usar la reliquia de mi padre para complacerlo. Sabes perfectamente lo importante que es ese broche para mí. Las lágrimas brotaron sin control, nublando mi visión. Sin embargo, Sofía solo me miró con calma. Pero ahora, en mi corazón, Makoto es mucho más importante que tú. Cada palabra fue como un carámbano atravesándome el corazón. De pronto, reí, una risa irónica y desolada. Claro, si ahora ni siquiera le importo yo, una persona viva, ¿cómo iba a importarle un objeto inanimado? En ese momento, Makoto entró con el té. Se sentó junto a Sofía y me miró deliberadamente antes de decirle a la mujer a su lado: me gusta mucho este broche. ¿Me lo pones ahora? Claro, mientras tú seas feliz, todo está bien. Esas palabras de ternura excesiva destrozaron mi último suspiro. No sé cómo salí del palco, ni cómo corrí afuera como un loco. La lluvia nocturna caía a cántaros, casi aplastándome. De pronto recordé cuando, años atrás, fui enviado al campo. En días lluviosos como este, Sofía caminaba entre el barro hasta la oficina del pueblo para recogerme, sosteniendo todo el paraguas sobre mi cabeza. Jorge, te protegeré del viento y la lluvia toda la vida, hasta el final de mis días. Pero ahora, aunque sé que, por la diferencia de edad, Sofía ya no puede amarme, mi corazón sigue doliendo demasiado. Capítulo 3. Caminé bajo la lluvia toda la noche hasta volver a casa. Las plantas de mis pies estaban llenas de ampollas y manchas de sangre. Hoy es el aniversario de mi muerte. Durante 18 años, cada vez que llegaba este día, desde la mañana hasta la noche, podía oír el llanto y la añoranza de Sofía, Kim y Jazmín. Pero hoy, la casa de los Kim estaba llena de risas y alegría. 3 generaciones de la familia estaban reunidas en la sala celebrando el cumpleaños de Makoto. Al ver las guirnaldas festivas y los globos, un dolor fino y persistente se extendió por mi corazón. Resulta que todos habían olvidado el aniversario de mi muerte. Subí las escaleras en silencio, dejando todo el bullicio fuera de la puerta. Me di una ducha y me puse un conjunto blanco, limpio y seco. Pero apenas salí del baño, vi a Makoto sentado en mi cama, sosteniendo un trozo de pastel y sonriendo con brillo. Señor Wang, lleva 18 años sin comer pastel, ¿verdad? Hace medio mes fue su cumpleaños. Su familia se fue de viaje conmigo y ni siquiera le compraron uno. Lo escuché con calma, sin reaccionar. Makoto se quedó atónito por un instante y luego se enfureció. ¿Sabes cuánto esfuerzo me costó borrarte del corazón de Sofía? Nunca me casé. Creía que en esta vida jamás encontraría a alguien que me gustara. Hasta que Jazmín trajo a Sofía para que la tratara. Me enamoré a primera vista de esa mujer noble y distante. En ese entonces, tú acababas de morir. Sofía perdió por completo las ganas de vivir, se cortaba las muñecas una y otra vez, tragaba cucharas, decidida a seguirte. No soportaba verla tan hundida, así que usé electrochoques para borrarte de su memoria. Pero incluso con el cuerpo quemado, seguía gritando tu nombre. Lo que vino después ya te lo contó Jazmín. Imitándote, logré entrar en su corazón. Me tomó 18 años enteros. Yo siempre he sido reservado y contenido, pero tuve que aprender a fingir tu manera apasionada y llamativa. ¿Sabes lo doloroso que fue para mí? Aún así, lo hice de buena gana, porque amo a Sofía. ¿Pero por qué? Justo cuando ella aceptó casarse conmigo, ¿tú regresaste? ¿Con qué derecho vuelves a arrebatarme la felicidad que tanto me costó conseguir?
Yo solo escuché en silencio. Sin decir una palabra, su respiración se volvió cada vez más agitada. Al cabo de un buen rato, habló con voz sombría. Señor Wang, hoy toda la familia me ha dado regalos de cumpleaños. Solo usted no. ¿Qué le parece si hacemos que Sofía lo deteste por completo? Apenas terminó de hablar. Una mirada cruel cruzó por sus ojos. Se estampó el pastel en la cara y salió corriendo llorando. Sofía, Jazmín, vine con buenas intenciones a traerle pastel al señor Wang, pero él me golpeó y dijo que yo sobraba, que me largara de esta casa. Odio que me acusen injustamente. De inmediato dije, no fui yo. Makoto me tendió una trampa. Al segundo siguiente, la pequeña habitación de invitados se llenó de gente. Por primera vez, los miembros de la familia Kim entraron allí. Sofía me miró, viendo mi expresión serena. Luego miró a Makoto, que lloraba desconsolado. Al final, se colocó del lado de Makoto. Jorge, sé que descargaste tu enojo contra él porque hoy celebramos el cumpleaños de Makoto en el aniversario de tu muerte. No pude evitar alzar la mirada, así que no había olvidado el aniversario de mi muerte. Solo que, ya no le importaba. La voz furiosa de Jazmín sonó a mi lado. Que te quede claro, todos recordamos el aniversario de tu muerte. Simplemente que el cumpleaños del tío Vito es más importante que el día de un muerto. Hizo una pausa y continuó. Así es, para nosotros. Ya eres un muerto. Muerto hace 18 años. El corazón se me encogió de dolor y miré instintivamente a Sofía. Ella guardó silencio un instante y luego habló con frialdad. Jazmín tiene razón. Ahora solo queremos que Makoto sea parte de la familia. No te necesitamos. Así que deja de atacar a Makoto. El que sobra eres tú. El que debe irse eres tú. Aunque ya había escuchado palabras así a escondidas, oírlas de frente fue tan doloroso que casi no podía respirar. Como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. La injusticia y el sufrimiento acumulados durante tanto tiempo estallaron por completo. Ya no pude contenerme y la enfrenté. Sofía, si te parezco tan sobrante, ¿por qué buscaste todo tipo de brujos y hechiceros para devolverme a la vida? ¿Por qué, mientras hubiera una mínima esperanza, la intentabas? ¿Incluso extrayendo sangre del corazón con jeringas? Si no hubiera visto lo desesperada que estabas, si no me hubiera dolido verte lastimarte así, ¿crees que habría vuelto? Mi voz temblaba sin control y las lágrimas caían cada vez con más fuerza. Jazmín giró la cabeza incómoda. Noah se tapó la boca en shock, y Makoto rechinaba los dientes de pura envidia. Yo, sin importarme nada, agarré el brazo de Sofía, como si me aferrara a la última tabla de salvación, llorando sin poder hablar. ¿Lo recuerdas? Cuando quedé paralítico y desfigurado, aún así me aceptaste. Dijiste que, sin importar en qué me convirtiera, me amarías. Entonces, ¿por qué no puedes aceptar que haya vuelto a ser joven? Sofía, dime por qué. ¿Por qué? Lloré con el alma desgarrada. Sofía, de principio a fin, me miró con indiferencia, como si no le importara en absoluto. Nadie sabía que la mano que escondía detrás de la espalda ya temblaba tanto que no podía cerrarla en un puño. Cuando mi llanto se calmó un poco, habló con tono apagado. Porque ya no te amo. Después de que regresaste, me di cuenta de que ya me había enamorado de Makoto, solo que antes no era consciente de ello. El llanto se detuvo en seco. Ya no me ama. Esas pocas palabras, ligeras como el aire, me aplastaron por completo. Miré a Sofía durante un momento. De pronto sonreí. Luego levanté la mano y me limpié las lágrimas del rostro con fuerza. Respiré hondo y hablé con una calma aterradora. Está bien, me voy. Dicho esto, salí corriendo sin volver la cabeza. Sofía estiró la mano por reflejo, pero al final la apretó lentamente en un puño y la retiró. Fui a un bar. Necesitaba alcohol para anestesiarme. Hoy será la última vez que llore por Sofía, me dije. A partir de ahora, cada uno comenzará una nueva vida, sin interferir en la del otro. Cumpliendo mi palabra, me quité el conjunto blanco y me cambié por un traje rojo, profundo en nube y semitransparente, y fui al centro de la pista a bailar con desenfreno. Capítulo 4. Levanté la cabeza y me bebí 10 vasos de whisky de un tirón. Solo entonces la opresión en mi pecho se disipó un poco. Entre las luces borrosas, recordé que cuando era joven no se llevaban este tipo de prendas sexys. Para cuando se pusieron de moda, yo ya era mayor. Me había convertido en el esposo de Sofía y debía ser estable y digno, ya que Sofía siempre decía que yo tenía solo 18 años y que no pertenecía a su mismo mundo. Entonces, a partir de esta noche, comenzaría oficialmente la vida que le corresponde a alguien de 18 años. Una joven sensual se acercó a mí, balanceando su copa. Guapo, ¿puedo invitarte a bailar? Me quedé atónito. Antes de que pudiera reaccionar,
De repente una figura se abalanzó a toda velocidad y lanzó un puñetazo directo al rostro de la mujer. ¡Bam! La mujer, tomada por sorpresa, trastabilló hacia atrás. Al ver que quien la había golpeado era una anciana, se lanzó de inmediato a contraatacar, pero recibió una patada brutal que la mandó volando. Acto seguido, la presionaron contra el suelo y la golpearon sin piedad. Cuando la multitud gritó y se dispersó, por fin me di cuenta de lo que había ocurrido. Miré atónito a Sofía. Tenía los ojos enrojecidos y golpeaba a esa persona con puños y patadas, con una ferocidad despiadada. Nunca la había visto tan fuera de sí. ¿Y si dejamos de golpearla?, dije con cautela. Sofía se giró bruscamente, jadeando. ¿Qué? ¿Te duele verla así? No percibí su tono sarcástico y respondí con sinceridad. Tu mano está sangrando. Tal vez necesite tratamiento. En el reservado, sosteniendo el botiquín con incomodidad. No me atrevía a inclinarme debido al profundo escote en V. Sofía lo tomó con indiferencia y se curó ella misma. Al recordar algo, dijo con frialdad. Vestido así, ¿qué clase de decoro es ese? Bajé la cabeza. No lo entendía. ¿Acaso Sofía no decía que ya no le importaba? Entonces, ¿qué tenía que ver con ella cómo me vistiera? Pero considerando que ella estaba herida, no pensaba discutir. De pronto, una oleada de mareo me invadió. Mi cuerpo se volvió cada vez más pesado. La sangre me ardía como si estuviera a punto de hervir. Por instinto me abalancé sobre Sofía. Algo no anda bien conmigo. Llévame rápido al hospital. Seguro que aquella mujer me había drogado. Al ver mi piel enrojecida, Sofía sintió un miedo tardío. Por suerte había llegado a tiempo. Al sentir mi cuerpo rígido, Sofía recordó sin control los momentos íntimos que había compartido conmigo, yo rodeando su cuello, ella mordiendo mi hombro, aferrándose a mi cintura. Una ola descomunal la golpeó. Por instinto quiso abalanzarse sobre mí, pero de repente vio su reflejo en el espejo. Piel arrugada, cabello canoso. La anomalía de su cuerpo desapareció al instante. Apretó los labios con desaliento. Esa sensación de impotencia fue como un balde de agua fría cayéndole encima. Yo tenía solo 18 años, pero ella ya tenía 62. Ya estaba envejecida. ¿Cómo podía retrasar la vida de un joven apuesto como yo? Sofía fue separando uno a uno mis dedos. Se marchó en silencio. Su espalda encorvada resultaba irónicamente desoladora. Tras la oleada de calor, recuperé poco a poco la conciencia y el alcohol se me pasó en gran parte, con un dolor de cabeza insoportable. Recordé vagamente que Sofía parecía haber estado allí, pero no sabía por qué se fue sin decir una sola palabra. Tal vez solo pasó por casualidad y se marchó porque me detestaba demasiado. Negué con la cabeza y sonreí con amargura. Llamé al número de emergencias, pero antes de que llegara la ambulancia, llegó Jazmín. Me quedé helado. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Jazmín me fulminó con la mirada. Sin responder, pensé que, al igual que Sofía, tal vez solo había pasado por casualidad. Mi hija me llevó al hospital. Cuando volvimos a casa, ya era de madrugada. Apenas me acosté. Caí en un sueño profundo, pero un estruendo al patear la puerta me despertó de golpe. Jazmín, furiosa, me lanzó el teléfono encima. Anoche fuiste al bar a buscar mujeres solo para fastidiar a mi madre. Mira lo que dicen de mí en internet. ¿Ya estás satisfecho? Me froté los ojos y miré la pantalla. De pronto los abrí de par en par. Volvía a ser tendencia. Decían que yo era el amante de Jazmín, que al no lograr seducir a la madre, había ido a seducir a la hija. En las fotos, yo aparecía con el cabello despeinado, vestido con un traje transparente y sexy, mientras Jazmín me ayudaba a subir al coche. La escena era tan ambigua que resultaba imposible de explicar. Lo siento, hija. ¿De qué sirve decir lo siento? Jazmín gritó como una loca, sin rastro de la compostura de una presidenta de grupo empresarial. Eres un mal augurio. No solo arruinas la reputación de mi madre, sino que también quieres destruir la mía. ¿Por qué tuviste que volver para destrozar nuestras vidas? Mientras gritaba, empezó a destrozar cosas, rompiendo todo lo que podía en mi habitación para desahogarse. Al final, una mujer de más de 40 años se agachó en el suelo como una niña, abrazándose la cabeza y llorando desconsoladamente. Te odio. Lárgate. Desaparece. Lárgate. Sentí como si una enorme piedra me oprimiera el pecho, casi sin poder respirar. Apreté los puños y los solté una y otra vez. Cuando por fin se calmó un poco, hablé con voz temblorosa. Me iré. Pronto me casaré entrando en otra familia. Sofía, que acababa de entrar, escuchó esas palabras sin previo aviso y sus pupilas se contrajeron de golpe. Capítulo 5. Jorge, ¿estás bromeando? Después de decirlo, Sofía ni siquiera se dio cuenta de lo tensa que sonaba su voz, pero yo la miré de frente y respondí con seriedad.
Es verdad, voy a casarme entrando en la familia Liu. Jazmín se levantó de golpe y me interrumpió. Ya basta. Deja de armar escándalo. ¿Inventar una mentira así no es solo para hacer que mi madre se preocupe? Al oír a su hija, Sofía soltó un suspiro de alivio casi imperceptible y, con el rostro frío, dijo, de ahora en adelante, aunque no te valores y vayas por ahí buscando mujeres, no me meteré, aunque te cases con otra persona. No tiene nada que ver conmigo. Tras decir eso, madre e hija se marcharon con indiferencia. Miré sus espaldas y sonreí, hasta que las lágrimas comenzaron a caer. No llores. Ya habías decidido empezar una nueva vida. En el fondo, ya no tenías nada que ver con ellas. Entonces, ¿por qué entristecerte? En el despacho, Sofía dio una fuerte calada al cigarrillo. Desde hacía 18 años, desde el momento en que yo acababa de morir, no había vuelto a fumar. Mamá, todo es culpa tuya. Si anoche no me hubieras obligado a ir a recogerlo, ¿habría estallado este escándalo? Se quejó Jazmín. Ayer era el cumpleaños del tío Ito. Deberías haberte quedado en casa con él. En cuanto te fuiste, lloró muchísimo. De verdad no entiendo qué tiene de bueno ese hombre. ¿Y tú? Sofía la interrumpió sin miramientos. Apenas salí, tú también corriste detrás de mí y dejaste al tío Ito con Noah. Jazmín se quedó en silencio. Al cabo de un rato, suspiró con fuerza. Mamá, sé que no puedes olvidar a papá, pero él solo tiene 18 años. Tú y él no pueden ser marido y mujer. Y yo tampoco permitiría que un chico de 18 años fuera mi padre. Imposible, absolutamente imposible. Lo repitió una y otra vez, sin saber si se lo decía a su madre o a sí misma. Desde ese día, empecé a evitar a la madre y la hija de la familia Kim, para no volver a ser fotografiado. Me encerré en mi habitación. Ni siquiera salía a comer. Medio mes después, Sofía vino a buscarme de repente. He decidido celebrar otra boda con Makoto y luego registrar el matrimonio. Después, hizo una pausa, haré que Makoto se mude aquí. La boda se fijó para 7 días después. El mismo día en que yo iba a aprovechar una ocasión feliz para cambiar mi suerte. Perfecto. Después de ese día, tomaríamos caminos completamente distintos. Cuando Sofía creyó que yo no iba a decir nada y se disponía a irse, hablé con calma. Te deseo felicidad. El paso de Sofía vaciló un instante y se marchó apresuradamente. 2 días después, Sofía volvió a buscarme. El traje de boda de Makoto también debe cambiarse. Ya es mayor y no puede soportar demasiadas molestias. Ve tú a probártelo por él. Después de anunciarlo, se fue sin darme ninguna oportunidad de negarme. Negué con la cabeza y sonreí con amargura. Sabía que Sofía hacía esto para que yo me rindiera por completo, pero no hacía falta. En el momento en que dijo ya no te amo, mi corazón ya había muerto, no podía morir más. En la tienda de trajes de boda, Makoto me hizo sufrir a propósito, obligándome a probar traje tras traje. Sofía fingía no ver nada, abrazando a Makoto mientras se sentaban en el sofá a tomar té y leer el periódico. Cuando estaba tan mareado que casi me caía, Sofía limpiaba con ternura la comisura de los labios de Makoto. Cuando mis pies se llenaron de heridas y la sangre empapó los zapatos y los calcetines, Sofía apartaba con cariño los mechones sueltos del cabello de Makoto. Al probar el traje número 1000, Makoto por fin quedó satisfecho y dijo, Sofía, este está bien. Él fue a ponerse el traje de boda, mientras yo, con el cuerpo exhausto, tuve que apoyarme en la pared para no desplomarme. Por el rabillo del ojo vi a Sofía acercarse y extender la mano. Me quedé atónito, pero al segundo siguiente, sacó el teléfono y me lo tendió con indiferencia. Sujétalo bien y grábalo para nosotros. Acto seguido, caminó hacia el probador y empujó a Makoto, que acababa de salir, contra el espejo, besándolo con fuerza. Yo presioné el botón de grabar con calma. Si hubiera sido antes, el dolor me habría dejado sin aliento, pero ahora, mi corazón no sentía ni la más mínima onda. Un empleado dijo a un lado, ¿eres su nieto? Tu abuela realmente ama mucho a tu abuelo. Les deseo que envejezcan juntos. Solté una leve risa. Sí, yo solo tenía 18 años, mientras que Sofía ya tenía 62. Solo estando con Makoto, alguien de su misma edad, recibiría bendiciones. Conmigo, solo sería una vergüenza. Capítulo 6. Regresé a casa exhausto. Al ver el traje de boda en la habitación, supe que lo había enviado la familia Liu. Era aún más lujoso y elegante que el que Makoto había elegido durante el día. Después de ponérmelo, me miré al espejo y sonreí con alivio. Está bien así. Dentro de 5 días, el mismo día, Sofía y yo comenzaremos matrimonios distintos. 2 líneas que una vez se cruzaron. A partir de ahora seguirán caminos paralelos. 3 días antes de la boda, la villa se incendió de repente.
Ese día todos los sirvientes tenían descanso. No hubo nadie que diera la alarma. Yo había tomado somníferos y dormía profundamente cuando desperté asfixiado por el humo. El pasillo ya era un mar de fuego, con humo espeso y olas de calor rodando sin parar. Me cubrí con una toalla mojada y corrí hacia afuera. Por el rabillo del ojo vi a Sofía desmayada por el humo en el estudio, así que regresé. La cargué completamente sobre mi cuerpo y avancé con dificultad hacia la salida. Jorge, no te puede pasar nada. Al escuchar ese grito, todo mi cuerpo se estremeció, pero al recordar que Makoto había pasado la noche anterior en la villa, lo comprendí. Sofía severamente me estaba pidiendo que fuera a salvar a Makoto, así que, después de sacar a Sofía, volví a entrar para rescatar a Makoto. El fuego ardía cada vez con más fuerza, casi bloqueando por completo la salida, pero al pensar en la súplica de Sofía, apreté los dientes. Tenía que sacar a Makoto sano y salvo y entregárselo a ella. Por eso, en el último instante, cuando la viga se desplomó con estruendo, empujé a Makoto sin dudarlo. Yo, en cambio, fui golpeado con violencia y perdí el conocimiento. Desperté entre un dolor insoportable. Sentía como si todos los huesos de mi cuerpo hubieran sido desmontados y ensamblados de nuevo. Estaba tendido en una habitación después de que el incendio fuera extinguido. Mis heridas ya habían sido vendadas por un médico privado. Noah irrumpió de golpe y estrelló un vaso contra la mesa de centro. ¿Cómo es que no te quemaste hasta morir? No discutí con él, solo pregunté, ¿cómo está tu abuela? Ja, Noah me fulminó con la mirada. Después de verla morir sin hacer nada, todavía tienes la cara de preguntar por ella. ¿Qué has dicho? Pregunté. Al ver mi expresión de total desconcierto, Noah se enfureció aún más. Cuando se incendió la casa, tú eras el único despierto, pero solo pensaste en huir. Si no fuera porque el abuelo Ito despertó a tiempo y salvó a la abuela, ya estaría muerta. Aunque la abuela ya no te ame, ¿cómo puedes ser tan cruel como para dejarla morir? Te mereces que la viga te haya aplastado. Me quedé paralizado. Luego, las lágrimas brotaron sin control. Odio que me acusen injustamente porque, cada vez que me acusan, no puedo evitar llorar. Por más que quiera detenerme, no puedo. Noah se quedó desconcertado. ¿Tú, por qué lloras? ¿Con qué derecho lloras? Noah, hablé con la voz temblorosa. Si te dijera que fui yo quien salvó a tu abuela, ¿me creerías? Noah respondió sin dudar. Claro que no te creería. Te advierto, ni se te ocurra apropiarte del mérito del abuelo Ito. Ni la abuela ni mi madre te creerán jamás. Hundí la cabeza en la almohada y apreté los dientes con fuerza. Noah tenía razón. En esta casa, nadie me creería. Así que no tenía sentido explicarme ante nadie. Que siguieran malinterpretándolo todo. Después de que Noah se fue, un alboroto surgió en el pasillo. Los sirvientes abrieron el dormitorio principal, sellado durante 18 años, y empezaron a sacar todo lo que me pertenecía, porque Sofía planeaba que, después de la boda, Makoto se mudara allí. Vi como nuestros diarios, cartas de amor y postales eran arrojados a la chimenea, como las bufandas y los guantes que tejí para Sofía eran tirados a la basura. Al ver cómo todo aquello que alguna vez simbolizó nuestro amor era destruido, mi corazón, ya muerto, no sintió ningún dolor. Si Sofía ya había salido del pasado para comenzar una nueva vida, entonces yo también debía soltarlo todo. 2 días antes de la boda, salí temprano y fui al árbol de los deseos en la cima de la montaña. Hace 40 años, Sofía y yo atamos cintas rojas allí, deseando envejecer juntos. Hoy, ya no somos el uno para el otro quienes desean envejecer juntos. Esa cinta roja también debía ser desatada. Al llegar al árbol, descubrí que Sofía se me había adelantado, ya había quitado la cinta roja y la había tirado a la basura. Nos miramos sin decir palabra y, con un entendimiento tácito, fuimos juntos al siguiente lugar. Fuimos al puente de los corazones unidos y cortamos el candado del amor. Fuimos al parque de los enamorados y talamos el árbol de parasol. Finalmente, fuimos al cementerio. En la lápida estaba yo, a los 40 años, con el cabello encanecido prematuramente, pero con los ojos aún brillantes. De pie frente a la tumba estaba yo ahora, con 18 años, apuesto, pero con la mirada completamente vacía. Sofía colocó un ramo de crisantemos y habló con una voz envejecida y ronca. Pasado mañana me volveré a casar. Jorge, adiós. En la próxima vida, sigamos siendo esposos. No supe si esas palabras iban dirigidas a la lápida o a la persona que estaba a su lado, pero ella no sabía que no habría una próxima vida para nosotros. La miré en silencio. Pasado mañana, cada uno iniciaría su luna de miel. Lo del acuerdo ya no tenía sentido mencionarlo. De madrugada, en el estudio, Sofía fumaba un cigarrillo tras otro. De repente, Noah entró tambaleándose y gritó: «Abuela,
Ayer el abuelo lloró muchísimo. No pude soportarlo y fui a investigar, y descubrí que quien realmente te salvó fue él. El abuelo Ito fue quien se atribuyó el mérito. Capítulo 7. Noah pensó que, después de decir aquello, su abuela reaccionaría tan conmocionada como él. Pero Sofía no mostró ninguna emoción, o mejor dicho, ya conocía la verdad desde hacía tiempo, tal como era de esperar. Habló con voz ronca. Ya lo sabía desde hace mucho. Pero tu abuelo solo tiene 18 años. Entre nosotros no hay ninguna posibilidad. Por eso dejé que Makoto se atribuyera el mérito. En cuanto a que Makoto hiciera algo así, quizá fue por inseguridad. Por eso le permití mudarse al dormitorio principal de tu abuelo. Noah se quedó completamente aturdido, con la mente en blanco. Al final, Sofía le advirtió: lo de esta noche no se lo digas a tu abuelo. Quiero que pierda toda esperanza conmigo. Noah no logró entenderlo. Pasó la noche entera sin dormir. A la mañana siguiente, tuvo una idea repentina y entró corriendo al despacho. Abuela, se me ocurrió una buena idea. ¿Y si dejamos que el abuelo vaya a un matrimonio concertado? Así se rendirá por completo contigo. Clac. La taza de té en la mano de Sofía cayó al suelo y se hizo añicos. No. En su voz se escondía una obstinación enfermiza. Tu abuelo no puede casarse con nadie más. Noah no lo entendía y estaba a punto de preguntar, cuando Jazmín entró con el rostro sombrío. Mamá, otra vez está armando problemas y arruinando tu boda con el tío Ito. Esta vez se pasó de la raya. Públicamente dijo en internet que es tu marido fallecido hace años. Mañana iba a casarme. Mientras acariciaba la cabeza del Golden Retriever, le dije en voz baja: Xiao Huang, me voy a un lugar muy lejano. No volveré. A partir de ahora, compórtate bien en la familia Kim. El perro pareció entenderme y me miró con un gemido lastimero. De pronto, la puerta fue pateada con violencia y los 3 miembros de la familia Kim entraron furiosos. Me puse de pie. ¿Qué ha pasado? Sabía que, si no fuera algo grave, no vendrían a buscarme. Al segundo siguiente, sin decir una sola palabra, Sofía levantó la mano y me dio una bofetada. Pretender obligarme a casarme contigo usando la opinión pública. ¿Qué intenciones tan viles? Mi rostro se giró por el golpe y la sangre se filtró por la comisura de mis labios. Era la primera vez que Sofía me pegaba. ¿De qué estás hablando? No fui yo, pregunté. Jazmín me mostró el tema en tendencia y luego me empujó con fuerza, gritándome: además de ti, ¿quién más publicaría algo así en internet? Mañana mi madre se casa con el tío Ito. ¿Cómo te atreves todavía a obsesionarte con ella? No midió la fuerza. Mi cabeza se golpeó contra la mesita de noche y la sangre empezó a brotar sin parar. En los ojos de Noah pasó un destello de compasión, pero aún así habló con frialdad. ¿Cuántas veces te lo hemos dicho? No podemos aceptar a un tú de 18 años. Ríndete de una vez. Antes, cada vez que me acusaban injustamente, lloraba, pero esta vez, aunque los ojos me ardían, no salió ni una sola lágrima. Estaba tan cansado que ya ni fuerzas tenía para llorar. Mirando las espaldas indiferentes de los 3, murmuré en voz baja: en realidad, ya me rendí hace mucho. Mañana lo sabrán. El tema en tendencia fue eliminado rápidamente. Lo de morir y volver a la vida era demasiado absurdo. Nadie lo creyó. La luna se ocultó. El sol salió. Pronto llegó el día de la boda. No mucho después de que la familia Kim partiera, el convoy nupcial de la familia Liu llegó. El mayordomo me miró con desconcierto al verme vestido de novio. ¿Usted, a dónde va? Voy a casarme entrando en otra familia. Por favor, dile a Sofía que no volveré a molestarla nunca más. Lo dije sonriendo. Subí al coche sin volver la cabeza, pero al bajar, descubrí que el hotel elegido por la familia Liu era el mismo que el de la familia Kim. La boda de Sofía y Makoto ya había comenzado. Estaban en el momento de intercambiar los anillos. La mano de Sofía temblaba al sostener el anillo. No sabía por qué, pero un pánico inexplicable se apoderó de su corazón. En su mente apareció, sin control, la escena de hace más de 40 años, cuando se casó conmigo. Entonces la familia era pobre. Ni siquiera pudieron comprar un traje de boda. Yo arranqué una cortina roja de la ventana para usarla como vestido nupcial. Los recuerdos se arremolinaron hasta tal punto que varias veces dejó caer el anillo al suelo. Sofía se agachó para recogerlo, pero de repente vio de reojo, en la entrada, a alguien pasando vestido con traje de boda. Ese perfil era el esposo al que había amado y añorado día y noche, y que ahora evitaba como a una serpiente venenosa. Yo, a los 18 años. Al segundo siguiente, se oyeron gritos de alarma en el salón de banquetes. Mamá, abuela, ¿a dónde vas? El cerebro de Sofía aún no había reaccionado, pero su cuerpo ya había salido corriendo antes que cualquier pensamiento. Capítulo 8. Una gran fuerza la sujetó de repente.
Sofía se quedó paralizada y giró la cabeza. Vio a su hija Jazmín agarrándole el brazo con fuerza. En sus ojos había preocupación e incomprensión, y también un leve descontento. Mamá, todos los invitados te están mirando. ¿A dónde crees que vas? Solo entonces Sofía se dio cuenta, con un segundo de retraso, de que ya había corrido hasta la entrada. Jazmín, dijo, acabo de ver a tu padre. Iba vestido con traje de boda y entró al salón de enfrente. Yo tengo que ir a buscarlo. No puedo dejar que se case con otra persona. No lo permitiré. De ninguna manera. Hablaba de forma incoherente. Jazmín se quedó un momento atónita y luego frunció el ceño. Mamá, ¿no será que ya ves mal y estás teniendo alucinaciones? Papá está durmiendo en casa. ¿Cómo iba a venir aquí? Además, él te ama tanto. Ayer mismo aún intentaba sabotear tu boda con el tío Ito. ¿Cómo iba a tener el corazón para casarse con otra persona? Seguro que viste mal. No le des más vueltas. El tío Ito está esperándote en el escenario. Vuelve rápido. Si de verdad no te quedas tranquila, haré que Noah vaya a mirar al salón de enfrente. Sofía bajó la mirada y reflexionó. Poco a poco, soltó un suspiro de alivio. Su hija tenía razón. Quizá de verdad se había equivocado. Jazmín le hizo una seña a Noah y, entre empujones y tirones, volvió a llevar a Sofía a la fuerza. Makoto estaba de pie en el escenario. Incómodo, no había escuchado con claridad la conversación en la puerta. Solo captó vagamente que mencionaban a Jorge. Una oleada de celos le inundó el pecho. Makoto lo odiaba con toda su alma. No sabía qué truco había usado ese desgraciado para casi hacer que Sofía lo abandonara. No, esa felicidad que había perseguido durante 18 años no permitiría que se la arrebataran. Makoto avanzó y tomó el brazo de Sofía, diciendo con tono agraviado: me asustaste muchísimo. De repente saliste corriendo. Pensé que ya no me querías. Sofía frunció el ceño. Al ver a Makoto en ese estado lastimero, no sintió compasión alguna. Al contrario, una inexplicable irritación surgió en su interior. Por mucho que Makoto imitara a Jorge, en ciertos momentos siempre dejaba ver su verdadera naturaleza. Por ejemplo, ahora, Jorge jamás habría dicho algo tan humilde y temeroso, lleno de inseguridad. De pronto, Sofía pensó que, desde que Jorge había revivido, él la había seguido con una humildad extrema, rogándole que lo mirara una vez, con una cautela que no se parecía en nada al Jorge de antes. Un dolor punzante y sutil atravesó su corazón. El pecho de Sofía se sentía oprimido sin motivo. Jorge, al verla casarse con otra persona hoy, probablemente estaría destrozado. Pero, no había alternativa. Al fin y al cabo, solo tenía 18 años. El grito de su hija interrumpió sus pensamientos. Mamá, el maestro de ceremonias ya te ha preguntado varias veces. ¿Por qué no respondes? El tío Ito y todos te están esperando. Makoto Ito se apresuró a suavizar la situación. Jazmín, puede que tu madre esté demasiado cansada últimamente. No pasa nada por mí. Luego giró la cabeza hacia el maestro de ceremonias. Señor, por favor, continúe. El maestro de ceremonias se aclaró la garganta y preguntó en voz alta: Señora Kim, ¿está usted dispuesta a casarse con el señor Ito, tanto en la pobreza como en la riqueza? En ese momento, Noah entró corriendo, tambaleándose. La boca de Sofía, que estaba a punto de responder, se detuvo de golpe. Clavó la mirada en Noah. Dime rápido, Noah, exclamó. ¿El novio del salón de enfrente es tu abuelo? Capítulo 9. Makoto se quedó atónito por un instante y, acto seguido, una euforia desbordante lo invadió. Jorge se había casado con otra persona. A partir de ahora, Sofía sería completamente suya. Noah bajó la mirada. Dudó un momento antes de hablar. La persona del salón de enfrente, su madre le había pedido que fuera a comprobarlo. Y él, efectivamente, había visto a su abuelo. Se asustó tanto que regresó corriendo para contárselo a su abuela. Pero al ver que la ceremonia en el escenario estaba a punto de completarse, vaciló. Desde que tenía memoria, siempre había sido el abuelo Ito quien había acompañado a su familia. En su subconsciente, ya lo consideraba un verdadero familiar. En cuanto a ese abuelo biológico de 18 años, quizá era mejor que se fuera, que se alejara por completo de su abuela y de su madre. Al fin y al cabo, ambas lo detestaban. Así que dijo: no. Noah levantó la cabeza. No es el abuelo. La mano que Jazmín había apretado con fuerza se relajó lentamente. Sonrió y le dijo a Sofía: ¿ves, mamá? Tenía razón. Te equivocaste. Papá jamás podría casarse con otra persona. Sofía soltó un largo suspiro y por fin se quedó tranquila. Makoto, en cambio, tenía los ojos llenos de decepción. No pudo ocultar su frustración. Finalmente, la boda se completó entre pensamientos ocultos y cálculos distintos en el corazón de cada uno. Cuando regresaron a casa,
Ya era completamente de noche. Makoto sonreía de oreja a oreja. Sofía, ¿esta noche puedo mudarme al dormitorio principal? Jazmín sonrió a un lado. Tío Ito, ¿eso hace falta preguntarlo? A partir de ahora, tú eres el dueño de la casa. Noah, ve rápido a subir las cosas del abuelo Ito. No, Sofía lo interrumpió de repente. El dormitorio principal es de Jorge. Makoto, sigue quedándote en la habitación de invitados. Todos se quedaron congelados. Los ojos de Makoto se enrojecieron de celos. Pero Sofía no dio oportunidad a nadie de cuestionarla. Subió las escaleras directamente. Llamó a la puerta de la habitación de Jorge. Hoy era su boda. Jorge seguramente estaba de mal humor. Sentía que debía venir a consolarlo un poco, pero llamó durante mucho rato y nadie respondió. El ceño de Sofía se frunció con fuerza. Esa inquietud en su pecho se volvió cada vez más intensa. Empujó la puerta de golpe y no encontró a nadie. La habitación estaba impecable, la colcha doblada con pulcritud, el pompón que Jorge dejaba en la cabecera de la cama, los libros sobre el escritorio, todos los objetos relacionados con él habían desaparecido, como si nunca hubiera vivido allí. El corazón de Sofía comenzó a latir con violencia, presa del pánico. Corrió escaleras abajo. Jazmín, tu padre ha desaparecido. ¿Acaso nunca volvió? ¿Estos 2 meses fueron solo un sueño mío? Dímelo rápido. Se desplomó en la sala. Su voz envejecida estaba cargada de llanto. En ese instante parecía frágil e indefensa como una niña. Jazmín también se quedó paralizada. Empezó a dudar si, al igual que su madre, no habría tenido una alucinación. Un sueño que había durado 2 meses enteros. El mayordomo dudó un buen rato y al final no pudo evitar intervenir. Señorita, no fue un sueño. El señor Wang realmente regresó. Solo que esta mañana se fue a casarse entrando en otra familia. ¡Boom! La mente de Sofía explotó. Sintió como si un rayo la hubiera atravesado. Cayó al suelo sin previo aviso, golpeándose la cabeza hasta sangrar. Pero no le importó el dolor. Miró al mayordomo con los ojos temblorosos. ¿Tú qué has dicho? ¿Jorge te compró para que vinieras a mentirme? Seguro que sí. Él me ama tanto. ¿Cómo iba a tener el corazón para casarse con otra persona? Hablaba consigo misma y, de repente, sonrió. Seguro que solo está enfadado porque me casé con Makoto. Es imposible que de verdad se haya casado con otra, pero las palabras del mayordomo destrozaron por completo su ilusión. Señora, el señor Wang se fue vestido con traje de boda junto al convoy nupcial. El conductor dijo que el lugar del banquete era el mismo que el de su boda. ¿No se encontró usted con el señor? La mente de Sofía quedó en blanco. De pronto recordó la figura que había visto por la mañana. Así que, realmente era Jorge. Noah se encogió, bajó la cabeza e intentó escabullirse. En ese instante, una voz severa, cargada de ira, estalló en el aire. Noah, ¿te atreviste a mentirme? Al ver que la situación era peligrosa, Makoto subió discretamente las escaleras para evitar problemas. Sofía estaba furiosa. Era mejor mantenerse al margen por ahora. De todos modos, Jorge ya se había ido. Por fin podía quedarse tranquilo. Noah no se atrevió a decir una sola palabra. Tenía la cabeza tan baja que casi quería enterrarla en el suelo. No entendía por qué su abuela reaccionaba de forma tan exagerada. No había considerado siempre a su abuelo como una desgracia. ¿Alguien a quien detestaba profundamente? Si se había ido, ¿no debería estar contenta? Jazmín, descontenta, se colocó delante de su hijo para protegerlo. Mamá, ¿por qué regañas a Noah? Todo esto es una conspiración de papá. Ayer intentó generar polémica y fracasó. Hoy se puso el traje de boda a propósito y fue a tu boda con el tío Ito. Noah no te lo dijo. No te dejó caer en la trampa. Deberías agradecérselo. Los ojos de Sofía se llenaron de confusión. ¿Jorge lo había hecho a propósito? Ella también quería creer lo que decía su hija, pero sin poder evitarlo recordó que, medio mes atrás, después de que Jazmín destrozara la habitación de Jorge, él había dicho sin ton ni son, me iré, muy pronto me casaré entrando en otra familia. En ese momento, ella pensó que estaba bromeando, pero ahora, no se atrevía a pensarlo. Jazmín seguía a su lado, intentando convencerla. Mamá, no te preocupes más. Papá verá que nadie le hace caso y mañana seguro que vuelve obediente. Tranquila, él no puede vivir sin nosotras. Hoy es tu noche de bodas con el tío Ito. No desperdicies tu tiempo pensando en papá. Sofía negó con la cabeza. No se atrevía a apostar, aunque solo existiera una posibilidad entre 10.000 de que Jorge se fuera de verdad. No podía aceptarlo. Tenía que encontrarlo cuanto antes. Asistente Wu, ve a averiguar el paradero del señor. Presidenta Kim, ¿el señor no volvió a casa con usted?
La ira estalló en el pecho de Sofía. Me refiero a Jorge. Ve a investigar ahora mismo. El asistente no lo entendía. ¿No había dejado de importarle el señor Wang hacía tiempo? Aún así, obedeció. 10 minutos después, devolvió la llamada, presa del pánico. Presidenta Kim, esto es grave. Él fue a la familia Liu a aprovechar una boda para cambiar su suerte. Capítulo 10. Todos se quedaron paralizados. La presión en la sala descendió de golpe hasta el punto de congelación. Jazmín fue la primera en reaccionar, temblando de incredulidad. Dijo, papá, ¿él de verdad se fue? Noah murmuró en voz baja. Aprovechar una boda para cambiar la suerte. De pronto levantó la voz. El abuelo fue a la familia Liu para ayudarles con eso de aprovechar la boda para cambiar la suerte. Se fue por mí, así que la persona que me sustituyó fue el abuelo. Y Sofía, sin saber si debía reír o llorar, se quedó rígida en el mismo sitio, como una estatua. Jorge sí se había ido, pero lo había hecho para ayudar a la familia Kim. Nunca imaginó que, después de todo lo que le habían hecho, él siguiera amando tanto a esta familia, hasta el punto de sacrificarse por Noah. Lo siento, Jorge. Sofía se agarró el cabello sin orden alguno, mientras las lágrimas caían sin control. Cuando se casaron hace 40 años, ella había jurado que nunca permitiría que Jorge sufriera, pero durante todos esos años a su lado, él se había ocupado del hogar. Había gestionado la empresa, siempre sufriendo. Después, incluso murió en un accidente de coche para salvar a toda la familia, sin haber disfrutado jamás de un solo día de tranquilidad. En realidad, el día en que Jorge revivió, tras la conmoción inicial, ella había querido lanzarse a sus brazos, pero su hija la interrumpió primero, diciendo que no podía aceptar a un padre de 18 años, por consideración a los sentimientos de su hija y a su propia reputación. Al final retiró la mano que ya había extendido a medias. Durante esos 2 meses, mientras distanciaba a Jorge para obligarlo a rendirse, también se estaba torturando a sí misma, pero no dejaba de repetirse que, por el bien del conjunto, era lo correcto. Ahora que Jorge se había ido de verdad, se dio cuenta de que no podía vivir sin él, de que no soportaba perderlo otra vez. Así que, Sofía se tambaleó y de repente escupió un bocado de sangre. Jazmín se apresuró a sostenerla. Mamá, ¿estás bien? Sofía la apartó de un empujón y miró fijamente a Noah, que aún seguía aturdido. Con un tono que no admitía réplica, ordenó, prepárate, mañana irás a la familia Liu y traerás de vuelta a tu abuelo. Noah despertó de golpe, retrocedió temblando y rompió a llorar. No, abuela, no iré. ¿Cómo puedes empujarme a un infierno así? Jazmín se quedó completamente desconcertada y luego estalló furiosa. Mamá, papá es alguien sobrante, que se haya ido está perfecto. Así la casa se libra de una desgracia. ¿Ya olvidaste cuántos escándalos causó? Nuestra reputación, el precio de las acciones de la empresa, todo se vio afectado. Incluso acosó al tío Ito y volvió este hogar un caos. Te lo digo claro, no permitiré que Noah vaya, y tampoco dejaré que traigas de vuelta a papá. Sofía soltó una risa oscura y fría. En esta casa, no decides tú. Luego miró a Noah, pálido como el papel. Si esta mañana hubieras dicho la verdad, quizá aún habría margen de maniobra, pero ahora, tienes que ir. Abuela, no puedes sacrificarme. Noah lloraba sin poder hablar. Ya te casaste con el abuelo Ito. ¿Por qué insistes en que el abuelo vuelva? ¿No es mejor para todos que se haya ido? Jazmín manipuló su teléfono y se colocó delante de Noah, mirando desafiante a Sofía. Noah tiene razón, él debía irse, y además, ya es demasiado tarde para cambiar a nadie. Los 1.000 millones ya llegaron a la familia Liu. Le pedí a mi asistente que los usara para tapar agujeros. Se gastaron todos. Ya no tienes dinero para cambiar a la persona. Sofía se agarró el pecho con fuerza, a punto de quedarse sin aire. Miró con odio a su hija y a su nieto. Tras un largo silencio, de repente sonrió. Muy bien, Jazmín, de verdad eres impresionante. Dicho eso, salió dando un portazo. Su rostro estaba tan sombrío que resultaba aterrador. Antes, la habían obligado a no poder reconocer a Jorge. Ahora, tampoco le permitían traerlo de vuelta. Si ese era el caso, que no la culparan por ser despiadada como mayor de la familia. Noah temblaba de pies a cabeza. Mamá, la abuela daba mucho miedo hace un momento. No irá a secuestrarme y llevarme a la familia Liu, ¿verdad? Jazmín tampoco estaba tranquila. Era la primera vez que se enfrentaba de frente a su madre. Aún así, consoló a su hijo. Tranquilo, esto ya terminó. Con mamá aquí, no permitiré que te envíen a hacer esas supersticiones de aprovechar una boda para cambiar la suerte por un vegetal. Aunque no le agradaba el padre de Noah,
A este hijo sí lo amaba de verdad. Maldijo en silencio a su madre por ser tan excesiva, por Jorge. Incluso quería sacrificar a su nieto. Eso, jamás lo permitiría. Al volver a su habitación, Noah no se atrevió a dormir. Compró de inmediato un billete de avión, preparándose para huir al extranjero. No podía ir a la familia Liu a hacer ese tipo de ritual supersticioso, porque tenía a alguien a quien amaba. Un año atrás, había caído accidentalmente al río Jing. Una mujer saltó al agua para salvarlo. Se enamoró de ella y decidió que en esta vida no se casaría con nadie más. Jazmín tampoco durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, fue a la empresa con profundas ojeras y notó que los empleados la miraban de manera extraña. Al llegar al último piso, descubrió que su madre la había destituido como presidenta, y que esos 1.000 millones habían sido recuperados por completo. En el despacho del presidente, Sofía ordenó con voz grave al asistente Wu: contacta a la familia Liu. Diles que ahora mismo ataré a Noah y lo enviaré allí. Los 1.000 millones pueden quedarse. Solo quiero recuperar a Jorge. Que pongan las condiciones que quieran. Jazmín abrió la puerta de una patada. Mamá, si te atreves a hacer eso, te odiaré toda la vida. Noah tampoco te perdonará jamás. Sofía respondió con total indiferencia. Me da igual, solo quiero que Jorge vuelva. En cuanto a ustedes, hijos y nietos como estos, hace tiempo que dejé de quererlos. Si no fuera porque me lo impidieron desde el principio, ¿cómo no iba a haber podido reconocer a Jorge? Fueron ustedes quienes lo obligaron a irse. Al oír que su madre les echaba toda la culpa, la rabia estalló en el pecho de Jazmín. Fuiste tú quien decidió alejarlo. Nadie te obligó. ¿Acaso yo te forcé a mostrar afecto con el tío Ito? Replicó furiosa. Tú. Sofía levantó la mano y le dio una bofetada. Estaba a punto de volver a golpearla cuando el asistente entró corriendo, tropezándose. Presidenta Kim, malas noticias. La familia Liu ha rechazado la propuesta. El presidente Liu dijo que el señor llegó ayer y que, justo entonces, la señorita Liu despertó. Ambos se enamoraron a primera vista y esta mañana ya se fueron de luna de miel. Capítulo 11. En el avión privado, Lucía me cubrió con una manta y me preguntó: ¿qué tal está la temperatura del aire acondicionado? ¿Quieres que la ajuste un poco más? Está bien así, no hace falta. Mientras hablaba, un leve rubor cruzó rápidamente mis mejillas. Anoche, apenas entré en la casa de la familia Liu, Lucía Liu abrió los ojos, y todos sus indicadores volvieron a la normalidad. Estaba incluso más llena de vitalidad que una persona sana. Toda la familia Liu me consideró un amuleto de la buena suerte, tan emocionados que casi se arrodillan ante mí. Lucía mide 1,75 m. Tiene rasgos finos y es increíblemente hermosa. Lo más increíble es que se enamoró de mí a primera vista y se me declaró en el acto, diciendo que quería pasar la vida conmigo. Me quedé atónito, pensando que estaba bromeando, pero Lucía me contó muy seriamente una historia de su pasado. Hace un año, tras retirarse del ejército, se lanzó al río Jing para salvar a un chico que se estaba ahogando. Sin embargo, fue arrastrada por una corriente oscura hasta el mar. Se golpeó la cabeza contra un arrecife y quedó en estado vegetativo. Los médicos ya habían declarado su muerte cerebral, y su alma, de hecho, había ido al cielo. Por su acto de valentía, los dioses le concedieron un cargo, pero cada día ella podía escuchar el llanto de sus padres. Así que, usando todos sus méritos acumulados, rogó a los dioses que la dejaran volver al mundo humano. Al final, los dioses aceptaron, pero con una condición: solo podría revivir cuando apareciera el mensajero divino. Lucía esperó y esperó, hasta que finalmente me esperó a mí. Después de escuchar todo aquello, me sentí profundamente sorprendido y también lleno de emociones encontradas. Si yo hubiera elegido quedarme con la familia Kim y no hubiera ido a la familia Liu, una persona tan extraordinaria como Lucía no habría despertado nunca. Mientras pensaba en ello, ella me tomó la mano y dijo con solemnidad: Jorge, tú eres mi estrella de la suerte, eres el benefactor de nuestra familia Liu, eres bueno y hermoso, mereces lo mejor. Aunque no me ames, no importa, te dejaré ir. Pero recuerda esto, no importa a dónde vayas, la familia Liu siempre será tu respaldo. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Desde que volví a la vida, nadie había mostrado una bondad así hacia mí. Ya sentía afecto por esta mujer a la que acababa de conocer, pero aún así tenía que contarle todo lo ocurrido con la familia Kim. Pensé que, después de escucharme, me vería como un monstruo, que, igual que mis hijos y nietos, me encontraría repulsivo, pero no ocurrió nada de eso. Ella me abrazó con ternura, consolándome una y otra vez. Jorge, todo eso ya pasó. Empecemos juntos una nueva vida. Me quedé completamente paralizado.
Y lo que más me sorprendió fue que el padre y la madre de Lucía tampoco le dieron importancia. Incluso me aconsejaron no quedarme atrapado en el pasado y mirar hacia adelante. Solo en ese momento, la sombra que había oprimido mi corazón se disipó por completo. En el avión, miré por la ventanilla, cielo azul, nubes blancas, un día despejado hasta donde alcanzaba la vista, igual que mi estado de ánimo, completamente luminoso. Lucía apretó mi mano. Jorge, solo tienes 18 años. Tu futuro está lleno de posibilidades infinitas. Puedes desarrollar tu propia carrera, tus aficiones, en el futuro podrás hacer muchísimas cosas. La mano de la mujer era suave y cálida, y ese calor se extendió directamente hasta mi corazón. Sonreí abiertamente. En mi vida pasada, giré por completo alrededor de Sofía y, en efecto, nunca presté atención a mi propio crecimiento. Lucía tenía razón, después de revivir, era como un renacimiento. Ya no tenía nada que ver con la vida anterior. Antes, había odiado innumerables veces a los dioses por haberme convertido en alguien de 18 años, pero ahora, les estaba infinitamente agradecido. La juventud significa posibilidades infinitas. Significa poder vivir una vida distinta a la anterior. Tomé la iniciativa de entrelazar mis dedos con los de ella. Al mirar el perfil suave de la mujer a mi lado, me dije en silencio, a partir de este momento, olvidaré por completo el pasado y caminaré hacia una nueva vida. Capítulo 12. No mucho después de que Jorge se fuera, Sofía llegó a la casa de la familia Liu con un contrato astronómico. Ella no creía en eso del amor a primera vista. Después de décadas de vínculo con Jorge, ¿cómo era posible que se enamorara de otra persona de la noche a la mañana? Aquello tenía que ser una estrategia de la familia Liu para subir el precio. Por eso decidió ceder el 50% de las ganancias de todos los proyectos multimillonarios e incluso aceptar convertirse voluntariamente en industria subordinada de la familia Liu. Aunque la familia Qin no podía compararse con la familia Liu, un linaje centenario, las décadas de acumulación eran suficientes para ayudar a la familia Liu a aplastar a cualquier competidor en la ciudad S. Sofía no veía ninguna razón por la que la familia Liu pudiera negarse. Sin embargo, el presidente Liu ni siquiera miró el contrato, lo empujó de vuelta y dijo con calma: Jorge es parte de nuestra familia, no un objeto de transacción. Además, mi hija ama a Jorge, jamás lo venderé. Sofía apretó los puños con fuerza. Tras décadas en el mundo empresarial, ya había aprendido a no mostrar ni alegría ni ira, pero en ese instante estuvo a punto de perder el control. Presidente Liu se obligó a forzar una sonrisa rígida. Incluso los músculos de la comisura de sus labios temblaban. Usted y su hija quizá no lo sepan, pero aunque Jorge parece tener 18 años, en realidad es mi esposo, que volvió a la vida tras morir. Lo sé, la interrumpió el presidente Liu con indiferencia, sin dejarla terminar. Mi hija también lo sabe. Esta vez, Sofía quedó completamente atónita. No entendía cómo el presidente Liu podía estar tan tranquilo. ¿No debería considerar a Jorge un monstruo y repudiarlo con asco? Presidenta Qin, continuó el presidente Liu, ya que Jorge ha renacido, equivale a vivir una segunda vida. Todo lo que hubo entre ustedes pertenece a su vida pasada y no afecta a su vida actual. Esa frase cayó como un rayo en la mente de Sofía. Claro, después de renacer, Jorge había vuelto a empezar. Podía elegir retomar su relación con ella o iniciar una vida completamente nueva, pero ella no podía aceptarlo. Presidente Liu, dijo, Jorge y yo nos amamos durante décadas. Aceptó a su hija solo porque estaba enfadado conmigo. Cuando se le pase, sin duda volverá a mi lado. Ah, sí. El presidente Liu arqueó una ceja con interés. Si Jorge desea regresar, la familia Liu no se lo impedirá. Al obtener esa respuesta, Sofía soltó un suspiro de alivio. Al marcharse, incluso enderezó la espalda a propósito. El presidente Liu, en cambio, dejó escapar una sonrisa burlona. Con todo lo que la familia Qin le hizo a Jorge, ¿de verdad esperas que vuelva? Y además, ¿con qué derecho estás tan segura de que dejará a mi hermosa hija para regresar contigo? ¿Una anciana decadente? Villa de la familia Qin. Makoto se desperezó y abrió la puerta, solo para descubrir que no había nadie en casa. La noche anterior, al entrar, se había ido directamente a ducharse. Estaba tan cansado que se quedó dormido en la bañera. Vagamente oyó que los 3 miembros de la familia Qin discutían acaloradamente, pero cuando salió, todo había terminado. Así que no sabía qué había ocurrido esa noche. Tampoco le importaba demasiado. Mientras Jorge se hubiera ido, no tenía nada que temer. Mayordomo, ¿dónde está el desayuno? ¿Por qué todavía no lo traen a mi habitación? El mayordomo subió con el ceño fruncido. Makoto imitaba a Jorge en muchos aspectos, pero, a diferencia del carácter cercano del señor Wang,
Él se apoyaba en su condición de intelectual y despreciaba a los trabajadores desde el fondo de su corazón. Delante de la familia Kim fingía y actuaba con afectación. El mayordomo siempre lo había despreciado, pero la familia Kim lo trataba como un tesoro. Makoto cortó el huevo frito con el cuchillo y el tenedor y preguntó con indiferencia, ¿qué pasó anoche? El mayordomo respondió con voz neutra. Después de enterarse de que el señor Wang fue a la familia Liu, la señora se arrepintió profundamente y quiso usar al joven Noah para intercambiarlo y traer de vuelta al señor. Clang. El cuchillo de Makoto cayó al suelo y le cortó el empeine, pero no le importó la herida. Agarró el teléfono y salió a toda prisa. Los celos lo estaban volviendo loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de todo lo que había hecho, ¿Sofía seguía amando a Jorge? Concertó una cita con un periodista junto al lago artificial. Le entregó un grueso fajo de fotos y, con el tono más suave, pronunció las palabras más venenosas. 100 millones. Esta vez debes armar un gran escándalo. No solo escribe que no tiene vergüenza y que sedujo a la madre y a la hija de la familia Kim, sino también que fue a bares a hacer el loco y jugar con mujeres. Makoto apretó los dientes con odio. Su rostro estaba tan distorsionado que las arrugas se le amontonaban. Esta vez, haría que Jorge no pudiera volver a levantarse jamás. No solo no podría regresar a la familia Kim, sino que también haría que la familia Liu lo expulsara. Pero no se dio cuenta de que, no muy lejos, Sofía estaba de pie y había escuchado absolutamente todo. Capítulo 13. Sofía reconoció de inmediato a aquel periodista, era el mismo que, un mes atrás, había rodeado a Jorge y lo había golpeado con más saña que nadie. Ella lo siguió en silencio. La periodista bajaba la cabeza contando el cheque, radiante de felicidad, cuando de pronto una figura bloqueó su vista, molesta. Alzó la mirada y se quedó rígida al instante. Kim, presidenta Kim. Sofía dijo con frialdad, cuéntame todo lo que sabes. De lo contrario, a partir de este momento, ninguna empresa se atreverá a contratarte. Cuanto más escuchaba, más se le endurecía el rostro. Al final, su expresión se volvió tan sombría que daba miedo. Resultó que los escándalos entre Jorge y la madre y la hija Kim habían sido todos comprados por Makoto. Incluso el incidente del marido fallecido en internet, ocurrido la víspera de la boda, también había sido obra de Makoto, no de Jorge intentando retenerla. Sofía recordó de repente que, durante ese tiempo, Jorge se había vuelto cada vez más callado, ya no la perseguía, no lloraba ni hacía escenas, y su mirada se volvía cada día más vacía. Así que él ya había planeado irse desde hacía mucho. Y ella no se dio cuenta en absoluto. Incluso seguía mostrando afecto con Makoto para obligarlo a rendirse. No imaginó que, en realidad, el corazón de Jorge ya había muerto para ella. El dolor en el pecho fue como si le arrancaran el corazón a la fuerza. Un viento helado entraba silbando. Sofía apenas podía mantenerse en pie. Debió haberlo sabido antes. Con el carácter de Jorge, cuando amaba, lo hacía de manera ardiente y grandiosa. Cuando dejaba de amar, sabía soltar con elegancia. Era tan terco y orgulloso, ¿cómo iba a aferrarse eternamente? Y más aún después de que ella dijera claramente que ya no lo amaba. Qué ridícula había sido, engañándose a sí misma todo ese tiempo. Al mismo tiempo, en la casa de los Kim, Makoto regresó de buen humor. Al ver a Jazmín, tanteó el terreno. Jazmín, ahora ya estoy casado con Sofía. Seguir viviendo en la habitación de invitados no es muy apropiado. ¿Crees que podría mudarme al dormitorio principal? Jazmín se frotó las sienes. La familia Liu había rechazado a su madre. Noah ya no tenía que ir a aprovechar la boda para cambiar la suerte. Tal vez, cuando a su madre se le pasara el enfado, seguiría viviendo tranquilamente con el tío Ito. Pensándolo así, decidió por su cuenta. Claro que sí, mi mamá no tendrá objeciones. La vez pasada solo estaba de mal humor. Entonces Makoto empezó a dar órdenes a los sirvientes para que llevaran sus cosas al dormitorio principal. A mitad de la mudanza, Sofía regresó. Al ver lo que estaban haciendo los sirvientes, su rostro se tornó de inmediato lívido. ¿Qué están haciendo? ¿Quién les permitió entrar al dormitorio principal sin autorización? Mamá, fui yo, intervino Jazmín. Tú y el tío Ito son esposos legales. Él es el dueño de la casa, así que debería vivir allí. Pero Sofía ni siquiera la miró. Detuvo a los sirvientes y ordenó con voz helada. ¿Cómo lo trajeron? Sáquenlo. Tiren todas esas cosas afuera. Makoto asomó la cabeza, atónito. Sofía, ¿qué significa esto? ¿Quieres echarme? Sí. Sofía soltó una risa fría y reprodujo una grabación, la confesión del periodista. El rostro de Makoto palideció, pero aún así intentó defenderse. Todo es un malentendido. Ella me tendió una trampa. Seguro que fue Jorge quien la compró. Sofía, no le creas.
Sofía lo observó con frialdad y sintió una amarga ironía. Esa apariencia hipócrita, ¿en qué se parecía a Jorge? Y pensar que durante años lo había tratado como un sustituto de Jorge, e incluso había herido al hombre que más amaba por culpa de ese sustituto. Makoto, dijo Sofía con absoluta indiferencia. Sus palabras fueron una sentencia. Te vi hace un momento reuniéndote con el periodista. Yo estaba justo detrás de ti. Las excusas se cortaron en seco. Makoto se desplomó en el suelo al instante, temblando de miedo. Lo siento, Sofía, sollozó. Solo estaba demasiado inseguro. El señor Wang es joven y guapo, y además es tu esposo de juventud. El amor de toda tu vida. Tenía miedo de que te arrebatara. Te he amado durante 18 años. De verdad no puedo perderte. Pero Sofía no mostró la menor emoción. Incluso soltó una risa fría. Yo siempre he sido de Jorge. Nunca te pertenecí. ¿De qué robo estás hablando? Makoto negó con la cabeza desesperadamente. Las lágrimas caían una tras otra. No lo creo. Sofía, durante estos 18 años me trataste tan bien. No creo que no sintieras nada por mí. Sofía respondió con frialdad. Eso fue porque te parecías a Jorge. El llanto se detuvo de golpe. Makoto la miró aturdido, con el corazón hecho trizas. 18 años, creyó que al menos ocuparía un pequeño lugar en el corazón de Sofía, pero al ver los ojos de la mujer, fríos como el hielo, aunque quisiera engañarse a sí mismo, tuvo que admitirlo, Sofía no sentía ni una pizca de amor por él. Jazmín se abalanzó de repente y ayudó a Makoto a ponerse en pie. Mamá, el tío Ito es tu salvador. ¿Cómo puedes tratarlo así? Los ojos de Makoto brillaron de pronto. Se lanzó hacia adelante y agarró la mano de Sofía. Sí, en el incendio fui yo quien arriesgó su vida para salvarte. Jorge tuvo miedo a morir y te abandonó. Sofía, el que de verdad te ama soy yo. Esa era su última carta. Estaba convencido de que, apoyándose en esa deuda de gratitud, Sofía lo perdonaría. Pero al segundo siguiente, una bofetada brutal cayó sobre su rostro, seca y resonante. Capítulo 14. Makoto lanzó un grito agudo y, tomado por sorpresa, trastabilló hacia atrás. De no ser porque Jazmín lo sostuvo a tiempo, habría caído por las escaleras. Antes de que pudiera decir nada, Jazmín estalló furiosa. Mamá, ¿te volviste loca o qué? Sofía miró a su hija como si estuviera mirando a una tonta y dijo con frialdad. La persona que me salvó fue tu padre. Él se apropió del mérito. Jazmín se quedó atónita por un instante y luego negó con la cabeza sonriendo, mirando a su madre con un desprecio evidente. Mamá, aunque quieras buscar una excusa para traer de vuelta a papá, no puedes difamar al tío Ito a tu antojo. Eso es injusto para él. Una opresión le subió al pecho a Sofía. Llamó al mayordomo y puso las grabaciones de las cámaras de seguridad de aquel día. Esta vez, Jazmín se quedó sin palabras, paralizada, incapaz de creerlo. A continuación, Sofía le puso también la grabación del testimonio del periodista. Jazmín quedó completamente atónita. Giró bruscamente la cabeza para mirar a Makoto. Entonces, ¿el responsable de arruinar mi reputación fuiste tú? Makoto retrocedió encogiéndose. La mirada de Jazmín era tan aterradora que parecía querer matarlo. Makoto se pasó la lengua por los labios y dijo con voz temblorosa. Lo siento, Jazmín. Déjame explicarte. Jazmín levantó la mano y lo empujó escaleras abajo, diciendo con odio. No quiero oírte mentir. Sabías perfectamente que lo que más me importa es mi reputación. Y aún así te atreviste a hacer eso. Mi madre tiene razón, no mereces entrar en esta familia. Alguien venga, saquen a este desgraciado, con sus cosas y todo, y tírenlo fuera del complejo. Al ver pisada su línea roja, Jazmín se volvió como un gato con el pelaje erizado, mostrando las garras contra Makoto, igual que había hecho en su momento con Jorge, cuando Sofía bajó las escaleras. Makoto, tendido en un charco de sangre, alzó la mano y agarró el bajo de su pantalón. Por favor, no me eches. Al menos te acompañé durante 18 años. Sofía lo sacudió con frialdad, desprendiéndose de su agarre. Su voz era cruel, sin la menor temperatura. Si no fuera porque en su día me trataste la enfermedad, solo por haber acosado a mi esposo, ya te habría hecho caer en desgracia y enviado a la cárcel. Al ver que no podía convencer a Sofía, Makoto se volvió hacia Jazmín para suplicarle. Jazmín, me equivoqué. No debí usarte para conspirar contra tu padre. Perdona al tío Ito esta vez. Sigamos siendo una familia. Jazmín estaba fuera de sí. Pisó con fuerza la mano de Makoto y la aplastó sin piedad, hasta oír el crujido de los huesos de sus dedos. Y solo entonces retiró el pie. Tras el grito desgarrador, Jazmín dijo con frialdad. Lárgate. A partir de ahora, cada vez que te vea, te pegaré.
Makoto cayó sin fuerzas en el charco de sangre y luego fue arrojado sin miramientos a la calle. No entendía nada. Después de expulsar a Jorge, ¿no debería haber sido mimado por la familia Kim? Porque todos, uno tras otro, querían echarlo. Cierto, no a los niños se los puede comprar fácilmente. Había insistido durante 18 años. No iba a rendirse tan fácilmente. Durante el mes siguiente, Noah vivió en hoteles y pasó el resto del tiempo en clubes privados, por no haber contado a tiempo lo del matrimonio de su abuelo y por haber dejado que el abuelo se fuera a aprovechar una boda para cambiar la suerte en su lugar. Estaba tan asustado que no se atrevía a volver a casa, pero estaba acostumbrado a derrochar dinero. Muy pronto, la tarjeta quedó sin fondos. Ese día pidió 3 millones en bebidas, pero una y otra vez le aparecía el aviso de saldo insuficiente. No tuvo más remedio que llamar a su madre. Cuando llegó Jazmín, frunció el ceño y pasó la tarjeta, pero también le salió que no había dinero. Al no ser ya presidenta, solo le quedaban los dividendos de sus acciones. Además, por lo ocurrido antes, había enfurecido a su madre y le habían bloqueado las tarjetas. Ahora, igual que Noah, estaba viviendo de sus ahorros. Al final, sin más opciones, Jazmín, tragándose el orgullo, llamó a una amiga íntima. La amiga casi se queda con la boca abierta. ¿Qué demonios? ¿Una presidenta de empresa que no puede sacar ni 3 millones? Le dieron justo donde más le dolía. El rostro de Jazmín se oscureció, pero aún así tuvo que explicarle lo que había pasado últimamente en la familia Kim. Llevaba demasiado tiempo reprimiéndolo. Necesitaba desahogarse. Cuanto más escuchaba a la amiga, más grave se volvía su expresión. Al final, le dio una palmada en la cabeza a Jazmín. «Estás tonta. Mi madre, igual que la tuya, también buscó un sustituto, pero yo detestaba a ese padrastro, por muy parecido que fuera. No era mi padre. Si mi padre muriera y luego volviera a la vida, yo estaría saltando de felicidad. No importa si mi padre fuera un joven o un anciano. Lo cuidaría como un tesoro y no permitiría que sufriera lo más mínimo». Jazmín se quedó paralizada, sorprendida por la reacción de su amiga. De repente recordó que, años atrás, cuando ella se metió en carreras clandestinas y se dañó los riñones, Jorge no dudó ni un segundo en donarle uno de los suyos. Y otra vez, cuando unos borrachos la acosaron, Jorge pasó por allí, agarró un palo de madera y se lanzó contra ellos. Al final, una astilla se le clavó en la palma de la mano. Su mano derecha casi quedó inutilizada, y desde entonces, cada vez que llovía o hacía frío, el dolor era insoportable. Papá había sido tan bueno con ella en el pasado y había sufrido tanto. Su amiga tenía razón, ya que la vida había vuelto a empezar. Ella debería haber protegido a su padre, no permitir que volviera a pasar por esos sufrimientos. Pero ella lo había despreciado, rechazado, empujado cada vez más lejos, hasta obligarlo a marcharse. Como hija, realmente era despreciable. Después de despedir a su amiga, Jazmín se quedó sentada toda la noche, vacía. Al día siguiente, cuando Noah despertó de la borrachera, ella lo tomó de la mano y lo llevó de regreso a casa. Vamos a pedirle perdón a tu abuela y luego, juntos, le rogaremos a tu abuelo que vuelva a casa. Noah estaba un poco confundido por el cambio repentino de su madre, pero hacía tiempo que quería volver a casa. Solo le tenía miedo a su abuela. Ahora que su madre le tendía este puente, claro que lo cruzaría. Aún así, no pudo evitar preguntar: «Mamá, después de cómo tratamos al abuelo, ¿de verdad volverá?» Jazmín respondió sin dudar: «Volverá. No tienes idea de cuánto nos ama tu abuelo». Capítulo 15. 2 meses después, aeropuerto de Islandia. Abracé a Lucía, que tenía el cuerpo completamente blando por el cansancio, y subí al avión. Tenía la cara tan roja como si estuviera ardiendo, porque, hace un momento, Lucía me había mordisqueado la oreja y me había susurrado: «Jorge, ¿cuál de anoche fue la que más te gustó?». Yo había pensado en desarrollar la relación poco a poco, pero la noche misma en que aterrizamos, hace 2 meses, terminamos enredados el uno con el otro, y desde entonces fue imparable. Ella le tomó el gusto y empezó a aferrarse a mí todos los días. Anoche, Lucía no me dejó en paz hasta 10 veces. Estuvimos así hasta las 4 de la madrugada antes de quedarnos dormidos. De pronto recordé que la última vez que había sido tan intenso fue hace más de 40 años, con Sofía. Ahora, cuando pienso de nuevo en ese nombre, puedo hacerlo con total calma. Mi corazón ya no siente nada. La Sofía de ahora, para mí, no es distinta de una desconocida. Solo no pude evitar suspirar. Las chicas jóvenes realmente son otra cosa. Después de acostarnos en la cama del avión, volvió a pegarse a mí. Sus dedos finos dibujaban círculos sobre mi pecho. «Vamos, dime, ¿cuál ves?».
La séptima, respondí al azar. La mujer sonrió con coquetería. Cariño, ¿te apetece ahora? Levanté la mano y la empujé suavemente hacia atrás. Ni hablar. Hay tantos miembros de la tripulación mirando. Al final, entre risas y juegos, volvimos a enredarnos. Cuando por fin se cansó de bromear, me abrazó con fuerza y se quedó dormida en silencio, escuchando el latido firme de su corazón. No pude evitar curvar los labios en una sonrisa. Antes, yo me había encerrado en mí mismo, concentrado solo en lograr que la familia Kim me aceptara. No fue hasta empezar una nueva vida que comprendí que la vida a los 18 años era mucho más maravillosa de lo que había imaginado. En estos 2 meses, ella me llevó a recorrer más de 10 países y, por último, a Islandia para ver la aurora boreal. En mi vida pasada siempre quise verla. Sofía incluso había comprado los billetes, pero el día antes de partir tuve un accidente de coche y morí. Por suerte, ese arrepentimiento ahora había sido compensado. El vuelo duraría más de 10 horas. Abrazando su cuerpo suave y delicado, me quedé dormido con total tranquilidad. Capítulo 16. Mientras tanto, en el aeropuerto de la ciudad S, los 3 miembros de la familia que me esperaban con ansiedad. Sofía se había enterado de que hoy Jorge regresaría. Durante esos 2 meses, lo había echado de menos cada vez más, y también se había arrepentido cada vez más de haberlo obligado a irse. Había un secreto que no le había contado a nadie. Una vez, en un sueño, había visto al Dios celestial. El Dios le dijo que, en su próxima vida, seguiría siendo esposa de Jorge. Ella lo creyó, así que cuando lo lastimó antes, pensaba que, si en esta vida no tenían destino, en la próxima podrían continuar. Pero no fue hasta que Jorge se fue que comprendió que, incluso un solo día sin verlo, le resultaba tan doloroso que quería morir. La diferencia de edad, la reputación, la opinión de hijos y nietos, el futuro de la empresa, nada de eso valía la pena. Solo quería abrazar a Jorge con fuerza y decirle una y otra vez que lo amaba. Esperaron hasta la madrugada. Cuando por fin aterrizó el avión, Sofía corrió apresuradamente hacia adelante, pero al ver la escena ante sus ojos, fue como si le cayera un rayo encima. Jorge bajaba del avión cargando a una mujer en brazos. Los dos se veían íntimos en extremo. La sangre le subió a la cabeza. Sofía tragó el sabor metálico en la garganta. Jorge debía de saber que hoy ella vendría a recogerlo, y por eso estaba siendo cariñoso con otra persona para provocarla. Tenía que ser eso. Sofía se interpuso delante de ellos. Bájate de encima de Jorge ahora mismo. Lucía sonrió con ligereza. En sus ojos, sin embargo, brillaba la provocación. ¿Y esta vieja de dónde salió? Esa sola frase estuvo a punto de hacer que Sofía escupiera sangre. Nadie sabía que la razón más profunda por la que se negaba a aceptar a Jorge era la inferioridad que ocultaba en lo más hondo de su corazón. Ella estaba envejecida, mientras que Jorge tenía solo 18 años. En todos los aspectos, sentía que ya no podía satisfacerlo. Tenía miedo de que Jorge se decepcionara, miedo de que algún día la despreciara y dejara de amarla. Esa psicología retorcida la impulsó a empujarlo lejos. Usó a Makoto, ese sustituto, para anestesiarse, y se refugió en la supuesta vida futura para darse excusas. Pero ahora, al ver con sus propios ojos a Jorge junto a otra mujer, y además una mujer joven, los celos la estaban volviendo loca. En su mente solo quedaba un pensamiento: arrebatar a Jorge de vuelta, cueste lo que cueste. Capítulo 17. En medio de su aturdimiento, sonó una voz familiar. Pero las palabras que salieron fueron increíblemente hirientes. Le dije a Lucía: cariño, no le hagas caso, vamos por otro lado. Mientras hablaba, ni siquiera levanté la vista para mirarla. Sofía perdió el control por completo y rugió: Jorge, deja de hacer tonterías. Yo soy tu esposa. ¿Cómo puedes llamar esposa a otra persona? Lucía soltó una risa fría y fue directo a clavar el cuchillo donde más dolía. Tienes 62 años. ¿No te da vergüenza pedirle a un chico de 18 que te llame esposa? Sofía se quedó paralizada, sin palabras. Esas mismas palabras las había dicho ella una vez a Jorge, pero cuando el boomerang le regresó, solo entonces entendió cuánto dolía, un dolor que atravesaba hasta el alma. Fruncí el ceño y dije: Sofía, lo nuestro ya terminó. Cada uno tiene su matrimonio. No vuelvas a molestarme. Jorge, no, ya me divorcié de Makoto. La interrumpí con indiferencia. ¿Y a mí qué me importa? Ese es tu asunto. Sofía apretó los puños con fuerza y me miró. En su voz había ira y llanto mezclados, casi suplicando: ¿puedes bajarla primero y luego hablar conmigo? Lucía dijo, molesta: Jorge no tiene nada que hablar contigo. Lucía, bájate un momento. Si necesito hablar con ella, para que no vuelva a venir a enredar en el futuro. En ese momento,
Jazmín y Noah alcanzaron a llegar. Jazmín, jadeando, estaba a punto de llamar papá, cuando de pronto se oyó el grito de Noah. Tú eres la mujer que se casó con mi abuelo, la señorita Liu de la familia Liu. Lucía Liu frunció el ceño. ¿Algún problema? Noah estuvo a punto de romper a llorar. ¿No me reconoces? ¿Tengo que hacerlo?, preguntó Lucía con frialdad. No sentía ninguna simpatía por la familia Kim. Los ojos de Noah se pusieron rojos y rompió a llorar a gritos. Tú eres la persona que me salvó hace un año en el río Jing. ¿Cómo puedes no recordarme? Te he amado todo este año. Te he buscado durante un año entero. Al final ya no podía hablar de tanto llorar. Si hubiera sabido antes que la señorita Liu era esa persona, incluso si hubiera estado en estado vegetativo, habría querido casarse con ella. Lucía no tuvo ningún interés en escucharlo. Se volvió hacia Sofía y dijo: di lo que tengas que decir rápido. No interrumpas mi tiempo a solas con Jorge. Sofía frunció el ceño e hizo una seña a Jazmín para que se llevara a Noah. Ella ya estaba desbordada. No tenía energía para los asuntos amorosos de Noah. Cuando todo quedó en silencio, Sofía me miró y dijo: sé que todavía me amas. Ya no te amo, la interrumpí con calma. En el momento en que dijiste que te habías enamorado de Makoto, dejé de amarte. Sofía negó con la cabeza. Te mentí, explicó apresurada. En ese momento quería obligarte a rendirte, pero después me di cuenta de que estaba completamente equivocada. A quien amo es solo a ti. Jorge, por favor, créeme. Mi tono fue tan tranquilo que resultó cruel. ¿Creerte para qué? Yo solo tengo 18 años. No somos adecuados el uno para el otro. Eso lo dijiste tú. Dijiste que yo era un gafe, que traería problemas infinitos a la familia Kim. Dijiste que jamás podrías reconocerme. No, Jorge. Esos escándalos los compró Makoto. Fue él quien sobornó a los periodistas. Él no se paró. La interrumpí de nuevo. Sin piedad. Incluso sin él, tarde o temprano nos habrían fotografiado juntos. Aún así habría afectado a tu reputación. No me importa. Sofía me miró fijamente. Los sentimientos reprimidos durante tanto tiempo estallaron como un volcán. Mientras vuelvas conmigo, lo reconoceré públicamente ante todo el mundo. Aunque me escupan, aunque quede arruinada y lo pierda todo. No importa, no me importa nada. No quiero nada más que a ti. Jorge, vuelve conmigo. Pondré el mundo entero a tus pies para compensarte. Creyó que, tras escuchar esas palabras tan sentidas, yo me conmovería al menos un poco, pero seguí igual de sereno, mirándola como si fuera una desconocida. En cambio, Lucía aplaudió sonriente. Presidenta Kim, vaya actuación la de antes, pero deja de soñar ya. Una mujer mayor aferrándose a un hombre joven. Se inclinó hacia el oído de Sofía y dijo en voz baja: ni en tus sueños. Capítulo 18. Ya entrada en la vejez, y aún así provocada una y otra vez por una joven, Sofía sentía que su ira estaba a punto de estallar. Estoy hablando con mi marido. No es asunto tuyo. Lárgate. Antes de que Lucía pudiera responder, fui yo quien dio un paso al frente. La que debe largarse eres tú. Lucía es mi esposa. Ya me he enamorado de ella. Deja de hacer el ridículo aquí. Al verme defender a otra mujer, el corazón de Sofía se hizo añicos, como si le hubieran clavado un cuchillo. Jorge, no lo creo. Nuestra relación de décadas. ¿Tú también sabes que fueron décadas? Repliqué con una risa fría. Entonces, ¿sabes lo mucho que me dolió el corazón cuando dijiste que te habías enamorado de Makoto? Antes sí te amé, y después de revivir también quise empezar de nuevo contigo, pero una y otra vez me empujaste lejos. Sofía, el corazón también puede morir. Cuando permitiste que me golpearan y miraste con frialdad, cuando luchaste con Makoto por la reliquia de mi padre, cuando quemaste todas las huellas de nuestro amor, cuando me heriste una y otra vez, mi amor por ti se agotó por completo. Ahora no queda ni una pizca. Sofía negó con la cabeza desesperadamente, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Jorge, me equivoqué, por favor, dame otra oportunidad. De forma instintiva se acercó para agarrarme, pero Lucía la empujó con fuerza. Sofía cayó al suelo, se golpeó la cintura y, por más que lo intentó, no pudo volver a ponerse en pie. Tras dejar caer mis últimas palabras, tomé a Lucía de la mano y me fui. Sofía, ¿de dónde sacas la confianza para creer que dejaría a una esposa joven y elegiría a una anciana como tú? Lucía sonrió, satisfecha. El corazón de Sofía, en cambio, se rompió por completo. Junto con él, su dignidad quedó hecha pedazos en el suelo. La diferencia de edad, que una vez fue la excusa con la que me rechazó, ahora se había convertido en el abismo que le impedía recuperarme. Por muy profundo que hubiera sido nuestro amor en el pasado, solo con la edad Lucía la superaba sin ninguna duda. Se arrepintió.
Se arrepintió profundamente. Si cuando yo acababa de volver hubiera dejado de lado aquella oscura inferioridad y me hubiera aceptado con franqueza, ¿habríamos llegado a este punto? Apenas di unos pasos. Noah volvió a interponerse. Se arrodilló de golpe, llorando desconsoladamente. Abuelo, por favor, cédeme a Lucía. La amo. No puedo vivir sin ella. Fruncí el ceño. En ese momento, Noah se parecía a un niño caprichoso, obsesionado con obtener un juguete. Lucía habló con frialdad. ¿Qué crees que soy? ¿Un objeto que se puede regalar así como así? No te conozco. A quien amo es a Jorge. Deja de hacer el ridículo. Dicho eso, no le dio oportunidad de seguir hablando y ordenó directamente a los guardaespaldas que se lo llevaran a rastras. Luego me rodeó con el brazo, acercándose a mi oído. Si vuelves a encontrarte con gente así, recházalos directamente. Soy tuya, y no te permito que me entregues a nadie. Solté una leve risa y le di un beso en la mejilla. Entendido, esposa. Avanzamos unos pasos más y nos encontramos con Jazmín. Lucía ya no tenía paciencia. Te doy un minuto. Jazmín se arrodilló ante mí. Papá, lo siento. No debí decirte cosas tan crueles. Eso ya quedó atrás, respondí. Jazmín creyó que la había perdonado y estaba a punto de levantarse, cuando me oyó continuar. Pero jamás te perdonaré. Solo por esas palabras rompiste por completo nuestro vínculo de padre e hija. Me pediste que desapareciera de tu mundo y lo hice. Así que no vuelvas a buscarme. Jazmín se quedó incrédula y rompió a llorar desesperadamente. Papá, yo hablaba por rabia, fue Makoto. Basta, la interrumpí. No seas como tu madre, echando la culpa siempre a otros. Tienes más de 40 años. Las palabras que dices tienen consecuencias. Tras decirlo, me fui sin volver la cabeza. Jazmín se quedó inmóvil, abrazándose la cabeza y llorando desconsoladamente. Quiso seguirme, pero no tuvo el valor. Cuando vio a Sofía, perdida y abatida, se lanzó hacia ella y preguntó temblando, «Mamá, ¿papá ya no nos va a perdonar?» «No», respondió Sofía con frialdad. Jazmín negó con la cabeza entre sollozos. Había visto con claridad que, en mis ojos, ya no quedaba ni rastro de amor por ellas. Sofía caminó sin rumbo y, sin darse cuenta, llegó hasta la villa de la familia Liu. Alzó la vista, queriendo verme a través de la ventana, pero se topó de pronto con dos siluetas entrelazadas. Aquella figura que le era tan familiar se inclinó lentamente sobre otra mujer. Capítulo 19. Sofía se lanzó de repente hacia el interior, pero los guardaespaldas la detuvieron en la puerta. Después de eso, como si se castigara a sí misma, se quedó de pie en el viento helado, escuchando una y otra vez a Jorge y a Lucía. Cuanto más apasionados estaban los de dentro, más profunda era su sensación de inferioridad. Al final, escuchando hasta el límite, soltó una risa amarga y burlona. Ni siquiera podía satisfacer mis necesidades físicas más básicas. ¿Cómo se había atrevido a soñar con volver a ser mi esposa? En medio de su abatimiento, una figura alta se plantó frente a ella. Lucía, envuelta en un abrigo negro, tenía marcas de besos en el cuello y el pecho, que una vez más le atravesaron el corazón como cuchillos. Sé todo sobre lo tuyo con Jorge. Sofía se quedó un instante atónita, pero enseguida lo entendió. Jorge siempre había sido así, con la persona que amaba. Nunca guardaba nada. Eso significaba que Jorge ya estaba verdaderamente enamorado de Lucía. También sé lo crueles que fuisteis con él, continuó Lucía. Sofía, no es que Jorge no fuera adecuado para ti, es que tú no eras digna de él. Cuando volvió, un chico de 18 años estaba dispuesto a retomar contigo. Una anciana decadente. Deberías haberte sentido agradecida y satisfecha. ¿Y qué hiciste tú? Lo heriste hasta agotarlo en cuerpo y alma. Aunque, debo darte las gracias, añadió. Si no lo hubieras obligado a marcharse, ¿cómo habría podido casarme yo con él? Tras la provocación, Lucía adoptó de pronto una expresión seria. Jorge ya ha olvidado el pasado y ha empezado una nueva vida. Si de verdad quieres arrepentirte, no vuelvas a aparecer y recordarle esos dolores. Sofía bajó la cabeza sin fuerzas. Ni siquiera tenía el valor de mirar a Lucía a los ojos. Desde ese día, Sofía se hundió por completo. Bebía todos los días, y en apenas medio año se bebió hasta desarrollar cáncer de estómago. Dejó la empresa enteramente en manos de Jazmín, que estaba tan ocupada que no daba abasto, pero su hijo seguía llorando y armando escándalos a diario, exigiéndole que le consiguiera a Lucía. Por primera vez, Jazmín sintió que su hijo era demasiado caprichoso e inmaduro. Tras perder un proyecto de 100.000 millones, le dio una bofetada con rabia. Noah salió corriendo llorando y desapareció. Ella no tuvo tiempo de ocuparse de él. Makoto buscó a Noah. Quería pedirle que lo ayudara a ver a Sofía una vez más,
Noah se negó de inmediato. Él deseaba con todas sus fuerzas que su abuela recuperara a Jorge. Así Lucía sería suya. Makoto pensó de pronto en algo. Aprovechando que Noah estaba borracho, empezó a susurrarle palabras de manipulación al oído. Ese día, Sofía bebió hasta provocar una hemorragia grave. Los médicos anunciaron que estaba en estado crítico. Jazmín dudó, ¿debía llamar a Jorge para que viera a su madre por última vez? De pronto, se topó conmigo en el hospital, donde había ido a acompañar a Lucía a una revisión prenatal. Con la cara dura, se acercó a suplicarme, y para su sorpresa, acepté. Lucía esperaba afuera, visiblemente molesta. Al verme, Sofía creyó estar teniendo una alucinación. Quiso abrazarme, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantar el brazo. Al final, desistió y dijo con voz débil, Jorge, en esta vida te fallé. En la próxima, volvamos a ser esposos. Respondí, no habrá próxima vida, Sofía, ni en esta ni en ninguna otra, jamás volverá a ser posible. Ella sonrió con amargura, creyendo que lo decía porque la odiaba demasiado, pero yo hablé con total seriedad. Antes de volver, hice una apuesta con el Dios celestial. Si en esta vida me rechazabas, nunca más podríamos volver a ser esposos, ni en una sola existencia futura. Pensé que el resultado era obvio, pero hice una pausa, perdí la apuesta. Sofía abrió los ojos de par en par y trató de incorporarse con agitación. ¿Tú, por qué, no me lo dijiste antes? Quise decírtelo innumerables veces, respondí en voz baja, pero nunca me diste la oportunidad de acercarme. La última vez fue cuando te oí decirle a Jazmín que yo era sobrante. Desde ese momento, sentí que ya no tenía sentido decir nada. De repente recordó aquel día, un día tan ordinario como cualquier otro, y como en él había perdido la oportunidad de seguir siendo mi esposa. Nunca en su vida se había arrepentido tanto como ahora, hasta el punto de desear poder matar a la Sofía de aquel entonces. Las lágrimas no dejaban de caer, y el monitor cardíaco comenzó a emitir una alarma aguda. Finalmente, Sofía se desplomó sobre la cama, exhaló su último aliento y murió. Con los ojos abiertos, le levanté la mano y le cerré suavemente los párpados. Que descanses en paz. Todo el amor y el odio que sentí por esa mujer se disiparon por completo en el instante de su muerte. Empujé la puerta y le dije a Lucía, vámonos, ya murió. A mis espaldas se escuchó el llanto desgarrador de Jazmín. No me di la vuelta, pero justo al llegar a la entrada del hospital, un coche a toda velocidad se lanzó directo hacia mí, bajo las luces cegadoras. Vi con claridad quién era. Era Noah. Noah apretó el volante con fuerza y aceleró de forma demencial. Se arrepentía hasta la locura de no haber ido a la familia Liu. Esa felicidad debía haber sido suya. Todo era culpa de Jorge por arrebatarle a Lucía. Lucía me empujó para esquivar el impacto, pero Noah volvió a girar el volante y aceleró de nuevo. En una fracción de segundo, Jazmín se lanzó y recibió por mí el golpe mortal. Sus dos piernas fueron aplastadas desde la raíz, pero aún así levantó la cabeza y sonrió. Papá, ¿ahora sí puedes perdonarme? Cuando Noah recobró la sobriedad y se dio cuenta de lo que había hecho, entró en pánico y se suicidó. Al saber que Makoto había instigado a Noah a cometer el asesinato, Jazmín envió a Makoto a prisión y contrató abogados para que fuera condenado a cadena perpetua. Después de hacerlo todo, transfirió el grupo Kim a mi nombre y se fue a un convento, convirtiéndose en monja. Un año después, nació el hijo de Lucía y mío, unos mellizos, niño y niña. Besé suavemente la mejilla de Lucía y le dije, los amaré a ti y a nuestros hijos por siempre. Fuera de la ventana, las nubes negras se disiparon y el cielo quedó despejado, tan claro y luminoso como la vida que me esperaba a partir de ahora.